Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. No sé si usted ha visto, y si no tiene que verla, una película famosísima de Mel Gibson que se llama Apocalipto. Es una película ambientada enteramente en la América prehispana. Es una película que debe ver cualquier hispano para entender lo que era la América precolombina. Además, todo lo que cuenta está atestiguado arqueológicamente, es decir, que es la realidad tal y como era. Y una de las escenas más impresionantes de esa película, que toda ella es impresionante, es la de los sacrificios humanos en una pirámide maya. Entonces ves al pueblo maya en aquella época ya de capa caída, con hambre, con enfermedades, todavía se agitaba el mercado, la gente hacía como que vivía bien y tal, pero la desesperación era tremenda. Y en lo alto de la pirámide, el rey y su familia y el gran sacerdote, enjollados, ataviados con los mayores lujos, haciendo sacrificios humanos, arrancando el corazón a sus víctimas para invocar la clemencia de Kukulcán, que es la versión maya del Quetzalcóatl azteco, más bien al revés. Bueno, en un momento determinado hay un eclipse de sol justo en medio de aquellos sacrificios que se hacían a modo de rogativa a Kukulcán, y el gran sacerdote y el rey se miran con un guiño de complicidad y dicen ahora es cuando el pueblo va a caer, y efectivamente la gente grita desesperada y claro, el sol vuelve a salir y entonces el sacerdote maya dice que Kukulcán ha escuchado sus súplicas. Bueno, le cuento todo esto porque escuchando ayer a Pedro Sánchez, la verdad es que uno tiene la impresión de estar ante un ritual del mismo tipo, ¿eh? Aquí hemos cambiado Kukulcán por el cambio climático, pero el efecto es el mismo. Es decir, usted tiene una sociedad en descomposición, un país en descomposición, una sociedad crecientemente depauperada, problemas sociales brutales, y basta irse a Hortaleza este fin de semana, y en lo alto de la pirámide a lo suyo. En lo alto de la pirámide a lo suyo, entreteniéndonos con tales o cuales cosas, enjollados, por supuesto, disfrutando de los mayores lujos, mientras invocan a una especie de tótem que es el cambio climático, para tenerlos a todos con mucho miedo, a ver si con un poco de suerte refresca. Bueno, es una vergüenza, pero perdónenme usted la comparación, pero es que mirado en largo plazo, uno hace muchísimo tiempo que no recuerda en la historia de España semejante atmósfera de irracionalidad por parte del poder y también por parte de la gente que sigue a ese poder y obedece. Hoy hemos conocido las cifras de afiliación a la Seguridad Social y de empleo. Es un país colapsado, enteramente colapsado. Es el peor agosto desde el año 2019. Vamos fatal. Sí, bueno, la gente se agita, como en el mercado maya, aquel de la película Apocalipto, ¿verdad? Y cambia baratijas, pero lo que hay es lo que hay. Y un pueblo que está sufriendo lo suyo. Y un poder que, en lugar de tratar de entender lo que el pueblo le dice, lo que hace es invocar a ese Kukulcán, que es el cambio climático, sacrificando los corazones, metafóricamente, de momento, de sus ciudadanos, para seguir en el poder. Apocalipto termina con una de las víctimas escapándose. Bueno, pues a lo mejor es lo que hay que hacer, escaparse cuanto antes, o bien derribar a estos sátrapas de su pirámide. Bueno, que sepa usted que está todo el mundo hablando de la cosa de la condonación de la deuda, y es alucinante porque no hay ninguna condonación, es mentira. Claro, sencillamente el dinero que tienen que pagar, en su caso, las comunidades autónomas y particularmente la Generalidad de Cataluña, se reparte, ¿verdad? Y al final usted lo va a pagar igual. Usted lo va a pagar igual con la precisión de que usted va a tener que pagar los excesos felones de otros. Así que nosotros vamos a dedicar a esto solo el tiempo que nuestros contertulios quieran, porque desde nuestro punto de vista en el sumario hay cosas mucho más importantes. Titulares. Bueno, hay que hablar de Pedro, claro, hay que hablar de su aparición ayer en la tele, en la tele pública. Me parece que menos Clan, todas las demás cadenas, infantil, todas las demás cadenas lo sacaron al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pero no por lo que dijo, ya comentamos aquí alguna cosa, sino por el follón que ha abierto con los jueces, y lo ha abierto deliberadamente, en vísperas de la apertura del año judicial, que era este viernes, donde vamos a ver a un montón de jueces, ¿verdad?,
¿cómo decir?, en posición sumisa respecto a un fiscal general del Estado acusado formalmente de un delito. Y iba a estar allí, y el rey a su lado, poniendo cara de qué. En fin, mire, hablaremos del asunto este. Aquí el que manda es de esos dos que aparecen ahí, que son como una versión más oblonga y otra versión un poco más regoleta de lo mismo, Illa se humilla y ha ido a besar la mano de Puigdemont, 2 días después de que fuera Zapatero a preparar el encuentro, ¿verdad? Por cierto, que antes de recibir a Illa, Puigdemont se entrevistaba con el abad de Montserrat. Me imagino que para recibir su bendición. Bueno, estamos en manos de esta gente. Estamos en manos de gente que manifiestamente quiere romper España. Bueno, pues usted verá lo que hacemos. Seguimos. Nadie está hablando de este asunto de Gibraltar. Es enormemente importante. Me parece que es mañana miércoles cuando está Pedro Sánchez en Londres, y una de las cosas que va a hacer es poner en escena una negociación que en la práctica es entregar Gibraltar a los británicos y a sus corsarios de la Roca. Y lo dicen los propios gibraltareños en su prensa, cosa que aquí no cuenta nadie, porque es un tema del que ya no se puede hablar. Es como si no existiera, ¿verdad? Pues mire, Gibraltar existe, sí señor, como Teruel, con la diferencia de que Teruel aún es nuestro y Gibraltar ya nunca. Porque las condiciones que ha negociado, por así decir, el gobierno de España son simplemente rendición. Lo veremos. Un poquito de Texas arriba, porque aquí va a pasar también, hay que hablar de lo que está ocurriendo en Alemania y en Francia, los dos grandes motores de la economía europea que han avisado de forma prácticamente simultánea de que se acabó el estado del bienestar. Tanto el canciller Merz en Alemania como el primer ministro Bayrou en Francia han anunciado ya recortes muy drásticos. Recortes muy drásticos que de momento van a empezar además por la sanidad en el caso de Francia. Tiene gracia porque lo que han dicho es que igual hay que prepararse para una guerra el año que viene, así que hay que empezar con economía de guerra en la sanidad. Bueno, yo no sé cómo se lo van a tomar. Ya ha dicho Marine Le Pen que no va a apoyar el lunes, creo que es la moción de censura contra Bayrou, con lo cual este gobierno caerá. ¿Y qué va a pasar después? Pues yo no sé lo que va a pasar después, pero el gobierno que venga va a estar en la misma situación. En fin, lo contaremos. Y al hilo del asunto este de Francia en concreto, ha despertado una enorme polémica, sobre todo en redes sociales, unas palabras del primer ministro francés en las que acusaba a los boomers, es decir, a los hijos del baby boom, un servidor, vamos, de ser los responsables por su egoísmo del actual colapso de los estados y de la deuda. O sea, hay que tener la cara de cemento armado. Pues son los políticos de esa generación los que, en lugar de tomar medidas que llevan 30 años advirtiéndose en todas nuestras economías, lo que han hecho ha sido cebar la deuda para no tener que tomar medidas que pudieran contrariar a su electorado. Y ahora aparece Vigo diciendo los boomers tienen que hacerse a la idea de que por su egoísmo se está sacrificando el futuro de los jóvenes. Dice, ¿cómo que por nuestro egoísmo? Claro, llueve sobre mojado, porque además la querella generacional hoy es una realidad en todas partes en Occidente y en España también, ¿eh? O sea, basta ver las redes sociales para verlo por todas partes, con gente más joven que critica a la gente mayor por haberle dejado en herencia unas sociedades colapsadas. Y los políticos le echan la culpa también a la gente mayor. O sea, la gente que ha estado tomando las decisiones le echa la culpa al pueblo de las decisiones que no han tomado. Ay, por favor. En todo caso, el debate es muy importante, así que entraremos en él. Eso y alguna cosa más, porque como usted sabe, en Hortaleza había hoy convocado una concentración por parte de Vox, el delegado del gobierno en Madrid, el talibán Martín, comisario político del PSOE en la comunidad, lo había prohibido, a pesar de lo cual ha habido mucha gente que ha acudido a la puerta del centro de Menas de Hortaleza, ha habido declaraciones y sobre todo ha habido muchas madres hablando. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Mire, porque contaba antes lo de la pirámide, ¿verdad? Y el sacerdote arriba con el cuculcán del cambio climático y la gente abajo. Pues esa gente que está abajo son las mamás que estaban delante de la puerta del centro de Menas. Y contaremos también de paso lo último que hemos sabido acerca del hijo de puta este que el otro día violó a una niña de 14 años allí. En fin, bueno, todo esto y alguna cosa más en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Enrique Calvet, ¿cómo estás?
Pues muy buenas noches, feliz septiembre y feliz curso a todo el mundo. Es la primera vez en mi vida que oigo a alguien decir feliz septiembre. Debo decirte, vamos, feliz Navidad, feliz Pascua, feliz no sé qué, pero feliz septiembre, feliz verano. Es que si lo fiamos largo ya no me atrevo a desear tanto. Feliz septiembre a los que están detrás de la pantalla con su paciencia y por supuesto a la mesa. Y bueno, vamos a hablar bajo la verdad, yo creo, absolutamente yo creo que incontrolable, indiscutible de que estamos como lo dejamos, si acaso un poquito peor. Eso es verdad, Hace que ahí no hay nada nuevo. En España sí lo hay en el planeta y por supuesto no es nada bueno. Y bueno, bajo eso ahora discutiremos o hablaremos de algunas de las cosas. Lo que pasa es que yo quería entonces empezar sobre dos aspectos, uno de los cuales ha lanzado usted. No tenemos los mismos gustos cinematográficos, independientemente de que estuviera científicamente fundada la película de Mel Gibson, ¿verdad?, de Apocalipto. Eso sí, vamos, pero a partir de ahí me parece un truño. Pero vamos, no, para que cuando lo vean los espectadores, si lo han visto, decidan. Y después, esta es mi primera, digamos, la inauguración del curso. Pero que conste, señor todopoderoso director, que he vuelto porque aquí se me ha prometido que se volvía a ser un programa razonable, interesante, como lo era La Clave, y que iba a volver a haber vino y jamón. Espero que se cumpla o me plantearé... ¿Quién te ha prometido eso? No, dime quién te lo ha prometido porque eso inmediatamente... En el último programa que yo estuve aquí, usted y don Julio Ariza. Yo te prometí que lo iba a pedir. Ah, bueno, pues eso. Y si te cuento pues lo que me han contestado, vamos. O sea, sí. tu imagen de mí todavía será más disminuida de lo que ya es. En fin, ¿qué se le va a hacer? Tendré que analizar mis sacrificios. Pues sí, la verdad. En fin. Conste en todo caso que no solo es Enrique Calvet, o no es solo Enrique Calvet, el contertulio que pide que a este plató vuelva lo que siempre había habido, que es así el vino como el jamón. ¿Qué menos? Claro, pues además, es que parecemos islamistas, joder. Ni vino, ni jamón, desde luego. Bueno, Enrique, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Durán, ¿cómo estás? Mira, hablando de jamón. Bueno, yo de y, jamón... y otras matanzas. Y otras matanzas. Yo de jamón algo entiendo y algo tengo, pero claro, no tanto como para traer cada noche, no sé. No lo decía por eso, pero me alegra que te hayas dado por aludido. Sí, me doy por aludido. Vino no produzco, de vez en cuando consumo. Y procuro que sea pues de alguno de los que se han anunciado aquí en distintas ocasiones. Pero bueno, la verdad es que yo también me uno a la felicitación de don Enrique sobre el nuevo septiembre. Había una película que se llamaba Cuando llegue septiembre, me parece, pero no recuerdo muy bien el tema. A partir de octubre nadie la recordó. Supongo que la verdad es que yo pensaba cuando empecé las vacaciones en agosto, vacaciones que por mi profesión siempre están trufadas de algunas urgencias y demás, pensaba que no cambiaría nada y efectivamente pues, era una previsión un poco tramposa porque sabíamos todos que efectivamente nada iba a cambiar. Nada iba a cambiar. También te digo una cosa, cuanto más mayor se hace uno, más le va pareciendo todo siempre igual. Sí, bueno... sí, pero ¿sabes por qué? Porque vas cogiendo como el núcleo de la cosa y la médula, ¿verdad? Y eso es lo que no cambia. Sí, pero bueno, yo he tenido la fortuna de estar una semanita en Galicia con mis nietas. Allí me he encontrado gente que sí que sigue el toro, que sí que sigue el gato, como por ejemplo don Miguel Simón en la taberna de La Penela en Coruña, donde comí un pulpo que verdaderamente, si no fuera porque uno ya es un poco mayor, era para echarse a llorar de rico que estaba. Y también, pues, no sé, he cenado 5 noches en el restaurante Abarrola de Pepe Moya, que la verdad es un tío que nos quiere y que atiende muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde está? Está en Santiago,
Pues en la rueda no sé a qué estamos esperando para estirarnos. Sí, hombre, yo creo que podríamos intentar a ver si hacer un programa de Santiago, nos hacen un viajecito a Santiago y os aseguro, o a Coruña, porque Miguel Simón también lo hace muy bien. Y estuve también en el Don Quijote, pues me lo recomendó Julio Ariza, el Don Quijote. Joder. O sea que, estoy un poco gastronómico. Ahora entiendes por qué se mete con los boomers, ¿no? Pues esto es lo que vamos a hablar pero después. Es que yo sobre eso adelanto una cosa. Adelántala rápidamente, que hay que hacer la publicidad. Rápidamente. Y todavía hemos de presentar a lo que ha sido la alegría de Galicia por antonomasia este verano. Bueno, pues mi recomendación a quienes, como dice don Enrique, tienen la paciencia de aguantarnos detrás de la pantalla, es vivan ustedes lo mejor que puedan mientras puedan, porque vienen curvas. Joder. Sí, señor, aquí llevamos un par de días, yo acabo de dar curso. O sea, unas alegrías, Madre Santa. Don Miguel Durán, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Rigía. Claro, Buenas o sea, noches, si es que José lo que ha Javier. sido este verano Galicia ha sido Marcela Rigía. Unos pulpos, unas langostas, unos percebes, una cosa. Sí, eso es solo para darte envidia, eso es solo para darte envidia. Qué barbaridad. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros esta noche y después de ese mensaje tan esperanzador de Miguel Durán. Sí, señor. Yo sí veo cambios y creo que poco a poco cada vez se le estrecha más el camino a Pedro Sánchez, así que espero que más pronto que tarde este gobierno caiga. Y completamente de acuerdo con tu editorial, José Javier, los políticos están muy alejados de la realidad y aquí todos son cortinas de humo y historietas para olvidarnos de los problemas reales de los españoles. Y dicho esto, Apocalipto es una película extraordinaria. Y dale. Extraordinaria. A nadie se le había ocurrido hacer una película sobre el mundo maya hablada en maya. O sea, es impresionante. Y tengo que contar además una batallita personal. A raíz de aquella película, y de una crítica mía a aquella película, trabé una relación epistolar intensísima con un actor mexicano profundamente indigenista y antiespañol que hacía de hijo del jefe de los cazadores que persigue al fugitivo. Y no sabe usted lo interesante que fue, sobre todo cuando este chico te contaba que gracias a esa película él había aprendido cosas que nunca le habían contado en la escuela, como por ejemplo la crueldad consustancial a las civilizaciones maya y azteca, ¿no? En fin, tiene que verla, contra lo que diga Enrique Calvet. Y a la publi, venga, vámonos a la publicidad, que a la vuelta entramos con nuestros propios sacrificios humanos, que son los de la economía. Atentos a lo que viene, es muy importante. O sea, se ha acabado una época. Han estado estirando el chicle todo lo que han podido, pero el ciclo inaugurado con los 30 años gloriosos que dicen en Francia, que llamamos desarrollismo, se acabó hace mucho tiempo. Lo han intentado hacer sobrevivir artificialmente durante decenios y ahora todo está a punto de estallar. Esto es verdad. Empiezan por Alemania y por Francia. Pues imagínense usted aquí. Publi y lo vemos. ...22:07, 21:07 en Canarias. Vamos a empezar por la cuestión económica. Mire, el poder lleva ocultándole en Europa a la sociedad durante mucho tiempo la absoluta urgencia de tomar medidas, digamos, de ajuste para entendernos y luego desarrollaremos. Se está ocultando. ¿Por qué? Porque como es una cosa desagradable, la gente no lo quiere oír. Bueno, pues mire, nosotros lo vamos a contar. Más que nada porque está pasando ya. Era inevitable. Era inevitable y está pasando ya en Alemania y en Francia. Nada menos. Son las dos principales economías de la Unión Europea. Pues estamos fatal. Vamos a ver lo que nos cuenta Magali Bujía, lo que ha pasado estas últimas 2 semanas en particular, que es cuando lo han planteado abiertamente tanto el gobierno alemán como el gobierno francés, y luego sus consecuencias, claro. Esto es lo que hay. Francia atraviesa una situación económica complicada. El déficit público se acerca al 6% del PIB y la deuda ya supera el 113%. Son cifras que preocupan no solo a los economistas, sino también a los jóvenes franceses que ven cómo su futuro se hipoteca. Los intereses ya rondan los 60.000 millones de euros al año y podrían alcanzar los 100.000 millones sin nada a cambio. En este contexto, Bayrou propone un ajuste de 44.000 millones, pero su supervivencia política depende de un hilo. En septiembre enfrentará un voto de confianza que muchos analistas creen que perderá.
Y no solo Francia está en el foco. En Alemania, el líder conservador, Merz, advirtió recientemente que el estado de bienestar ya no es sostenible en su forma actual. El Estado, como lo tenemos hoy, no puede ser financiado con nuestro actual desempeño macroeconómico. Sus palabras encendieron alarmas dentro y fuera del país, mientras los demócratas lo acusan de querer desmantelar conquistas sociales. La realidad es que en Europa ya no se puede seguir financiando un sistema tan costoso con una población que envejece y un crecimiento estancado. El problema tiene raíces históricas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa diseñó el estado de bienestar como un escudo social. Empleo estable, vacaciones pagadas, sanidad y educación y universidades. Fue el pacto para integrar a millones de trabajadores al sistema. Ese modelo funcionó durante los llamados 30 gloriosos, los años 50, 60 y 70. Una época de prosperidad y crecimiento que convirtió a Francia en un ejemplo de estabilidad. Pero con el tiempo el gasto público creció y mientras tanto la natalidad caía y la deuda se disparaba. Lo que en tiempos de bonanza parecía eterno, hoy muestra sus límites. Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué pasó con Francia para llegar hasta aquí? Y sobre todo, ¿qué puede aprender España? Porque si bien nuestro país también gozó de décadas de bonanza, ignorar las señales que hoy llegan desde París o Berlín podrían llevarnos a repetir la misma historia. Aquí hemos contado 1000 veces, en fin, es un clásico, sencillamente la situación es insostenible, uno no puede vivir de deuda permanentemente, al final el sistema se colapsa y es lo que está pasando. Si usted a lo mejor se acuerda porque será de los veteranos. Con Rajoy, aquí 1000 veces le reprochamos que tenía que haber tomado medidas de ajuste económico, del gasto público, del Estado, etcétera, y no lo hizo. Y después ningún gobierno, ningún gobierno. Hubo un enorme recorte que fue el de Zapatero, más que nada porque estábamos muertos, pero ya está. Y ahora, pues ahora hay dos economías poderosísimas que tienen problemas que no son solo de deuda, que son de muchas más cosas. Y entre otras de pérdida de capacidad industrial, de innovación, etcétera. Claro, que Alemania y Francia tengan problemas de ese tipo, pues es extremadamente grave. Los nuestros, ni le cuento. Enrique Calvet. No, yo solo quería hacer un previo. Generalmente, incluso en fin, me soliviantan los comentarios, como ha hecho esta señora, cuyo nombre no he reconocido, pero quería felicitarle por esta entrada y sobre todo por pronunciar cosa que es muy difícil, hasta algunos franceses se equivocan en bien el nombre del primer ministro de Francia. Yo me equivoco siempre. Porque todo el mundo dice Bayrou, que podría ser lo normal, ¿no? Y es Bayrou. Y lo ha dicho muy bien. Así Magalí Bujía, medalla para Magalí Bujía, que es la que... Absolutamente. Y después ya hablamos de lo que usted quiera. Y no trate usted de entender por qué en este caso la AY se pronuncia E, porque es puramente caprichoso. Exactamente, como muchas cosas, como la S final, que sí se dice del más y no del más y tal. Ahí estamos. El francés es una enfermedad de la mente, el alemán es una enfermedad de la garganta. Es así. Bueno, para cerrar, ahora qué va a pasar concretamente en el caso de Francia. Es el lunes la moción de censura, ¿no? Es el lunes. Es el lunes y no va a salir. O sea, nadie va a apoyar a Bayrou. ¿Por qué? No. Pues porque depende en realidad de la Francia insumisa, que ni siquiera, o sea, de la extrema izquierda, que ni siquiera ha ido a la reunión, no. Y de Marine Le Pen, que sí que ha ido efectivamente y que a la salida, podemos ver el titular, ya ha dicho que no le van a seguir apoyando. Ha dado unas declaraciones, Marine Le Pen, con Jordan Bardella, que es el nuevo presidente del partido, explicando que no, que ellos no. ¿Y qué va a pasar? Pues habrá que ir o bien a legislativas o bien a presidenciales, porque el problema es Macron. Vamos a ver, presidenciales, si me permiten, porque es que he estado hablando con Francia y con abogados, etcétera. Si me permite. Entonces, la cuestión de confianza, en efecto, la va a perder, puesto que nadie la apoya. Además, ha tenido la inteligencia, pero eso se hablará después, de enfrentarse a su electorado más natural, que son los boomers. Porque eso lo vamos a hablar sí. A Bayrou no lo votan los jóvenes, ni lo votan tal, o sea, que le votan los boomers como es él, el típico ejemplo. Pero bueno,
Él lo va a perder y se dice que lo sabe y que él no ha querido llegar a donde llegó Elisabeth Borne, que es una de su predecesora o la anterior, que ella forzaba, que es una posibilidad, pero que él con eso se ha cargado, forzaba el artículo, si no recuerdo mal, 43, 1 o 3 de la Constitución francesa, que permite forzar, por ejemplo, un presupuesto sin pasarlo por el Parlamento. Eso se ha hecho un gran abuso bajo Macron y Elisabeth Borne, etcétera, y él ha querido evitar eso y, por lo tanto, curándose en salud, ha querido despedirse de la política, además de la edad que tiene, despedirse antes y poniendo en manifiesto el porqué, que es que no tiene mayoría parlamentaria, deberían aprender aquí, ¿no? Entonces, lo que puede pasar son dos cosas. Primero, eso, que Macron nombre a otro primer ministro que esté dispuesto a forzar el 43-1 o que convoque unas elecciones anticipadas, que eso ya lo intentó precisamente hace un par de años y tal, y fracasó, como se ha visto, es decir, porque Francia fue inestable. Eso es lo que puede pasar. ¿Qué quiere forzar Le Pen? Ella quiere forzar las presidenciales. Claro. Macron ya ha dicho lo mismo que Sánchez, que verdes las han segado, que yo estoy aquí hasta el final. Y va a estar hasta el final de Francia, efectivamente, me da la impresión. Y esto es lo que nos lleva a la gran cuestión de fondo, que es la económica. Entiendo que a usted la política francesa le importará, bueno, relativamente, oiga, que son los vecinos. No, y además claro, que nos da señales interesantes. Por ejemplo, cuando no se puede pasar un presupuesto, realmente eso políticamente se paga. Sí. Y aquí en España, pues no. Y la cuestión general, que es precisamente el tema económico, porque si está Bayrou en estos problemas es porque necesita forzosamente adoptar unas medidas de carácter económico de restricción masiva. Bueno, pues, y bueno, y aquí Miguel Durán, venga, hala. Si por algo se distingue el pueblo francés, es porque cuando le meten un rejón, desde luego no baja la cerviz. Claro. Tenemos ejemplos a lo largo de la reciente historia que no hace falta rememorar, los últimos, los de los chalecos amarillos y demás. El problema de fondo es que el día que los denominados mercados, es decir, esa cosa informe, ignota, casi fantasmagórica, a la que apelamos siempre que hablamos de vaivenes económicos, el día que los mercados se harten de seguir inyectando dinero en los distintos estados que no se cuidan de la deuda pública, en ese momento yo no sé quién va a actuar como actuaron en su día el señor Obama, el presidente chino y otros diciéndole a Zapatero hasta aquí hemos llegado, o actúas o las vas a ver muy puñeteras. Yo recuerdo, porque soy ya muy antiguo en este programa, las veces que hemos avisado, que hemos dicho, ojo, que nos van a heredar y vamos a disfrutar, entre comillas, de presente, de una deuda pública que se ha convertido, además de pública, en perpetua. Ahora, cuando este señor que decís que se debe pronunciar Bayrou, muy bien, apela a que la culpa la tenemos los boomers y que le estamos dejando la cosa muy negra a los jóvenes, pues la verdad es que es como para echarse a reír si no fuera porque más bien dan ganas de llorar. El francés que se somete a una cuestión de confianza está desde luego en el reverso de la moneda de Pedro Sánchez. Eso queda fuera de toda duda. En Francia, por lo menos, y mal que estén, funcionan unos mínimos estándares democráticos que para mí quisiera yo en nuestro país. Porque al final, los franceses acaban de descubrir, por cierto, un enorme yacimiento de 46.000 millones de toneladas de hidrógeno blanco que dicen que va a ser la releche, ¿no? No sé si habéis visto esa noticia, sí. Pues en el suroeste francés
se ha descubierto ese yacimiento. Yo no sé, pero para mí quisiera yo no un yacimiento de ninguna materia orgánica que nos permitiera una solución energética. Yo lo que quiero es que alguien le diga la verdad al nobilísimo pueblo, no ya español, sino de Occidente, europeo, porque el crecimiento que hubo en los años 50, 60, 70 venía en buena medida dado por el Plan Marshall. No quiero eso no es verdad, Miguel Durán. Bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad. No, eso es un tópico con el que toda Europa ha estado comulgando, fundamentalmente porque forma parte del discurso de la hegemonía norteamericana en Europa, pero no es cierto. El Plan Marshall consistió fundamentalmente en darte créditos en dólares para que les compraras a ellos un material que tú necesitabas. Espera un momento. El crecimiento español que el Plan Marshall. No, espera un momento. No te excites. Yo no ¿Por quiero... qué crees que me he excitado? Ya, porque no hay vino. Ya lo veo, pero yo quiero explicar por qué digo lo que digo. A mí nunca me parece que quien te presta dinero lo haga porque tiene un instinto de extraordinaria generosidad. Yo no estoy diciendo que el Plan Marshall en sí mismo fuera un gesto extraordinario por parte de los Estados Unidos, de Roosevelt, de Eisenhower, de Kennedy, de Johnson y de Nixon. No digo eso. Yo lo que digo es que hubo una inyección de capital muy importante para que efectivamente nosotros, los europeos, hiciéramos lo que no hubiéramos podido hacer sin esa inyección de capital. Bueno, yo lo que te estoy diciendo es que es incorrecto, Miguel, que Alemania no se benefició apenas del Plan Marshall. Vamos, yo no diría lo mismo, José Javier, pero no quiero perderme en este debate, porque eso nos llevaría mucho más lejos. Ahora resulta que dicen que Francia tiene un endeudamiento del 113%. ¿Cuál es el endeudamiento español? El endeudamiento español está por encima del 120% de nuestro PIB. Si algún día alguien deja de prestar dinero, los que prestan dinero, alguien aquí, y no será Pedro Sánchez, porque yo creo que eso tardará un poco más de lo que va a durar Pedro Sánchez, le concedo a Marcela el beneficio de la duda sobre si, de la duda y de la deuda, sobre si Pedro Sánchez se va a ir más pronto que tarde, pero alguien tendrá que coger la tijera y Mariano Rajoy no la cogió como hubiera debido. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero alguien tendrá que coger la tijera. Yo de momento voy a coger la tijera con tu intervención porque ya son 5 minutos. Pues adelante. Y Marcela está pacientemente, no te ha saltado la yugular, que es lo que debería haber hecho, porque así el programa pierde vida, claro. Es que estamos en el primer día de temporada, entonces yo estoy en modo tranquilo. Y yo he pedido la palabra. Ya. Pues, Yo creo pues espérate. Que la clave, después de este profundo análisis sobre la situación francesa, es lo que comentaban al final, no el titular, el espejo donde se debe mirar España. Yo creo que España está casi en una situación peor, o sea, el agujero de los presupuestos estatales es tremendo, encima no lo tenemos y no los tenemos aprobados y los seguimos ampliando, ¿no?, o prorrogando. Entonces nosotros estamos en una situación incluso peor que la alemana o la francesa, y nadie habla de eso en este país porque estamos con otros temas, ¿no? Obviamente, para llegar a esta solución hay que hacer recortes que en muchos casos pueden tocar políticas sociales que pueden ser complicadas, claro, incluso las políticas migratorias también debería ser otro de los recortes y de las medidas a tomar, esta restricción, porque afectan directamente al déficit. Pero yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es si estos recortes son suficientes y, sobre todo, si a más recortes y menos bienestar, en consecuencia, vamos a seguir pagando más impuestos. Porque tenemos el ejemplo de Argentina con una deuda pública también altísima en el momento que llegó Milei, y la verdad que la motosierra pues parece que ha funcionado en muchos aspectos. Leía este agosto ya que el mercado del alquiler se había aumentado y se había movido no sé si un 200%, o sea, unos valores pues muy altos y muy inesperados, ¿no? Entonces, bueno, pues si el tema, la pregunta yo creo que es esa, ¿no? Si más recortes, menos bienestar y más impuestos, por supuesto. Y sobre todo, después de los recortes, ¿qué?
Porque el problema de Francia o el problema de Alemania no es solo que tengas un Estado que ha crecido demasiado. Es que hace 20 años ese Estado grandote te permitía, sin embargo, mantener un ritmo de producción extraordinario, que es lo que se ha acabado en Francia, por ejemplo. Ya no tiene una industria competitiva, asombrosamente, ni siquiera la alemana. Entonces, la situación de colapso, digamos que es, perdón, multifactorial. O sea, no es solo que tengas un Estado que gasta más de lo que ingresa, cosa que ya, en fin... Sí, que no hay industria, no hay sector agrario, no hay nada. Claro, el problema es que tienes una economía sin expectativas, una población crecientemente dependiente, ¿y eso cómo lo arreglas? No sé, Enrique quería oír la palabra antes, pero... Y yo después, brevemente. Sí, es que se ha levantado... brevedad sí que os pido, por favor, que si no se nos va el... Nada, no, se ha levantado un tema fundamental que yo he hablado también, y es ¿por qué ahora? En mi opinión. Es decir, ¿por qué ahora de pronto la deuda es la catástrofe en Francia? No es tanto la deuda en Alemania como los gastos sociales. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, no es que Francia se haya levantado desde una noche que tenía el 60% del PIB a de pronto al 120%. Eso se ha hecho en los últimos años y bajo la égida de uno de los grandes gurús económicos de la política internacional, se supone que era Macron. Entonces, ¿por qué ahora de pronto France Inter todas las mañanas te habla de la dette, la dette, la dette, la dette? Entonces yo me temo que, como muy bien ha dicho mi amigo Miguel, se ha vivido mucho tiempo en todo Occidente, incluyo Nueva Zelanda, incluyo Estados Unidos, en que esta deuda es perpetua y lo que hay que hacer es renovarla y renovarla y renovarla. Alguien ha tenido que decir, ya no. Entonces, si el paradigma de la deuda cambia, en efecto tenemos un problema muy serio. Y va a cambiar. Y este es un gran tema. Y parece claro que alguien ha dicho, y por lo tanto esto va a ser general, es decir, entonces va a haber que apretarse el cinturón, pues tipo Grecia, en todas partes, porque si hay que devolver, ya no es perpetua, ya no se trata de renovarla, sino de pagarla de verdad, no se ve muy bien aquí en por ciento, evidentemente estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. En Francia y Alemania, aquí también, lo que pasa es que aquí sobre una base más pobre, es decir, aquí vamos nuestras pensiones, ahora de esa base pobre, efectivamente. Nuestras pensiones son una risa comparada con la que hay en Alemania, en Francia. ¿Querías añadir, Miguel? Sí, a mí me gustaría preguntaros, o mejor que nuestra audiencia también se lo pregunte, ¿por qué nos han instalado y hemos tragado? Bueno, pluralizo majestáticamente, en que para el buen funcionamiento del Estado hay que funcionar con déficit público permanente. Es decir, ¿por qué nadie critica que quien gobierna tenga la obligación de gastar, al contrario, siempre por debajo de lo que ingresa? Quiero recordar que Francia no tiene un superávit presupuestario desde el año 74, me parece que es. Pues, si quiere usted más información sobre esto, le aconsejo que mire los vídeos que está subiendo Marc Vidal a YouTube contando la actualidad permanente de estos ajustes de esta crisis del estado del bienestar. Acabo diciendo que yo no sé desde cuándo España no tiene superávit, no tengo ese dato. No lo digas porque te aplican la ley de memoria democrática. Ya, pero yo lo que sí digo es que en mi casa siempre he intentado gastar menos de lo que ingresaba. Esta facilidad que le estamos concediendo permanentemente a quienes nos gobiernan, de meternos la mano en el bolsillo, pero además de metérnosla inmisericordiamente y de manera muy trapacera, además de eso, les estamos permitiendo que gasten por encima de lo que nos roban. Eso está en la base fundamental de la debacle económica que puede venir. Y en el caso de España, decía Enrique Calvet, sobre una base paupérrima, y es verdad. Cuando se dice que la exposición a la pobreza en España es del 47%, no se está diciendo que haya ese porcentaje de pobres, evidentemente. Lo que se está diciendo es que tienes un porcentaje elevadísimo de gente que vive en precario. Vive en precario porque tiene o bien trabajos inestables o bien sueldos muy bajos. Y ahí sí que es el conjunto de la población. Claro, los datos de este verano o sea, no pueden ser peores. Se supone, ya sabe usted, que aquí, bueno, llega el turismo, ¿verdad? Y entonces la economía más o menos se reactiva porque hemos quedado para vivir del dinero ajeno.
Pues, la construcción y el turismo, es decir, actividades que funcionan si al prójimo le sobra el dinero. Bueno, aún así, las cifras que tenemos, espera Miguel, que las vamos a contar, son las que va a ver usted en pantalla. Por favor, vamos a ver lo que tenemos fundamentalmente. Se han destruido prácticamente 200.000 empleos, 199.300. En términos netos hay 21.905 parados más, cosa que en agosto es asombrosa. Los contratos nuevos temporales, ya sabe usted que no sirven para nada, porque el baile que han hecho con los definidos, indefinidos, etcétera, fijos y discontinuos, es un porcentaje sin valor. Ahora, cabe presumir que hay un porcentaje importante de gente en la economía sumergida, lo cual quiere decir que contratar a alguien te sale tan caro que prefieres jugártela. Que es una locura. Daniel Lacalle lo explicaba hoy en X con 4 cifras muy concretas, muy claras, y me parece que vale la pena señalarlo para que vea usted de lo que se trata. Afiliación, se desploma 199.300 personas, que es el tercer peor dato en 17 años. Además, de esa afiliación hay que tener en cuenta que 600.000 personas son pluriempleados, es decir, no son 600.000 afiliados más, son 600.000 personas afiliadas más de una vez, que es distinto. Bueno, el paro sube en 21.905 y eso, incluyendo en ese paro 700.000 fijos discontinuos inactivos, que sabemos que es gente que no trabaja, y entre julio y agosto se pierden 15.000 autónomos. Cuando precisamente el turismo, por la cosa de la hostelería, etcétera, es un sector de actividad que es donde el autónomo funciona mucho. Bueno, pues esto es un auténtico desastre. Y lo pueden maquillar como quieran, pero objetivamente es así. La gente ¿de qué está tirando? Vamos a dedicar mañana o pasado otro reportaje, seguramente se lo cargaremos a Magalí Bujía también, para ver la realidad de lo que ha sido el turismo en España este año. Va a entrar mucha gente, ¿vale? Pero si vienen con el bocata de casa y una tienda de campaña, pues no te sirve de gran cosa, claro. Bueno, pues estamos en esta situación. ¿Y qué? Y sin posibilidad, además, de decir, vamos a reactivar nuestra industria nuclear, por ejemplo, cosa que en Francia sí que pueden hacer. Vamos a reactivar nuestra industria del automóvil, cosa que en Francia sí que pueden hacer. O en Alemania. Vamos a reactivar. ¿Nosotros qué carajo vamos a reactivar? Pero hasta el submarino insisto, canadienses. Se puede ser un gran economista como los que tú has citado, como Mar Vidal, como Daniel Lacalle, como otros tantos que son gente que te lo explica y te lo explica muy bien. Pero al final las cosas funcionan de una manera bastante básica. Yo repito, cada vez que oigo hablar del déficit público, joder, o sea, que yo estoy pagando impuestos y además de lo mucho que me sacan, me dicen que es porque gano mucho más que otros, ¿vale? Pero además de eso, estos tíos o estas personas que nos gobiernan, además de eso, gastan muy por encima de lo que realmente ingresan. Y yo cuando oigo, sé que voy a decir una cosa bastante impopular, pero cuando oigo que el transporte público se convierte prácticamente en un servicio gratuito, me planteo, como en tantas otras cosas, como en tantas políticas presuntamente de carácter social, que son solamente cosas que sirven, trampas que sirven para obtener votos, medidas electoralistas, cortoplacistas. Yo no sé, el que venga detrás de Pedro Sánchez, si va a tener las agallas suficientes para poner las cosas en su sitio. Pues y eso es lo que me preocupa. Van a esperar a que se lo mande Bruselas, sospecho, que es en lo que estamos un poco, todos. Y mientras eso ocurre, vamos a ir al conflicto generacional. Y es muy interesante que lo haya sacado Baigú, porque da la impresión de que es una forma de desviar el foco del problema para tratar de que la gente que más va a sufrir esto, que es justamente la gente que por razones de edad, como Marcela, lógicamente tiene un plano de expectativas más amplio, ¿verdad?, trague con lo que va a pasar. Y aquí es donde entramos en la cuestión boomer. Vamos a ver, porque como spin-off, vástago si usted quiere, de esto Magalí Bujía trataba precisamente este asunto. Ojo que es muy importante, es decir, el conflicto generacional es lo que le faltaba a las sociedades europeas para terminar de romperse. Y estamos ya en ellas. La gente más mayor no lo quiere, no lo queremos ver, pero es una realidad. Vamos a verlo.
Los baby boomers fueron la generación que levantó buena parte del estado del bienestar europeo, pero hoy en Francia esa misma generación empieza a señalarse con el dedo casi por primera vez. El primer ministro François Bayrou, que pertenece precisamente a ese grupo, acusa a sus contemporáneos de haber llevado la deuda a niveles insostenibles. Si generamos el caos, ¿quiénes serán las víctimas? Los primeros serán los franceses más jóvenes, que tendrán que pagar la deuda durante toda su vida. Y hemos conseguido hacerles creer que había que aumentarla aún más. Todo esto para la comodidad de ciertos partidos políticos y para la comodidad de los baby boomers, como les llaman, que desde este punto de vista consideran que todo está bien. Sacrificando así a los más jóvenes, una autocrítica poco habitual y bastante paradójica, porque en definitiva son los propios boomers quienes critican ahora a los boomers, una generación que disfrutó de estabilidad y prosperidad, pero que quizás no calculó las consecuencias a largo plazo de sus decisiones. Pero el debate es más complejo. Durante décadas los boomers también pagaron impuestos elevados, financiaron las arcas públicas y sostuvieron el mismo sistema que hoy se cuestiona. Por eso muchos consideran injusto que se les cargue la culpa de decisiones políticas que ellos no tomaron directamente. ¿Es un ejercicio de autocrítica sincera o una estrategia política para repartir culpas en plena tormenta fiscal? Lo cierto es que en medio de la crisis de deuda, el futuro de los jóvenes franceses se convierte en el eje de una polémica que trasciende generaciones. Que el asunto es muy importante, porque claro, o sea, Bayrou es un señor que tiene tu edad, me has dicho, Enrique. Exactamente. Claro, lleva 40 años en política, o sea, ha sido él, y todos los que son como él, los que han construido esas políticas que hoy llevan a sociedades inviables. Y ahora dicen, no, la culpa es de la gente de mi edad, porque leche, la culpa es tuya. Claro, o sea, son políticos que saben de sobra. En Francia, y yo recuerdo que el debate de lo que allí se llamó el Estado de Providencia se planteó en 1980 y tantos. Y ya aparecían voces diciendo, no da de sí más. 40 años después, lleva este señor que lleva 40 años en política para decir que habéis hecho. Hombre, por favor, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pero a mí me Enrique, sigue... Enrique ha pedido la palabra, luego Miguel Marcela. Sí, no, quería decir que esto en Francia al final, o sea, lo que preocupa mucho la cuestión de confianza, debo decir también como información que para el día 8, el lunes que viene, que es cuando va a perder la moción de confianza Bayrou, están previstas 14.000 huelgas generales en Francia, en fin, va a ser la fronde, como decía muy bien Miguel antes, y decir que, hombre, esto de los boomers es injusto porque no voy a hablar de Francia, sino de Alemania. La deuda que tuvieron que pagar los alemanes durante los años 50 y 60, o sea, deudas de su propia economía, más el plan Marshall, más unas penalizaciones por guerra, que no se sabe, pero han durado, si no recuerdo mal, hasta el año 90, son terribles. O sea, el hecho de que unas generaciones tengan que pagar las deudas de los de antes es un clásico en la historia, y cuando hay guerras se multiplican, ¿no? O sea que los boomers, después de todo, son los que construyeron el estado de bienestar y lo hicieron con sacrificio, trabajo y tal. Lo que ha cambiado son los valores, eso es verdad. Pero sí es verdad que la mala gestión y los valores que cambian lo hacen también los boomers, los Bayrou, yo, si quiere usted, lo de esta época, que no hemos sabido inculcar que nada es gratis, que todo se ve, y desde luego que no se puede vivir en políticas sociales en particular muy por encima de las posibilidades. Y entonces, esa es la cuestión, pero un matiz, Enrique. Dime. Yo creo que el estado del bienestar, que luego se fue consolidando, en realidad quienes lo crean son los pre-boomers. Es decir, viene de más atrás, de que cuando se produce el boom demográfico. Vale, los boomers son los hijos de los que crean los grandes procesos de desarrollo, como en España. Pero usted acuérdese, pre-boomer es mi abuelo, que es nuestra historia, se traga 2 guerras mundiales. No, vale, precisamente porque se tragaron 2 guerras mundiales, crecieron en el sacrificio y muchas veces en la indigencia. Yo a lo que me refiero, en lo que quiero insistir es en que, por lo menos, Bayrou
si bien le falta la autocrítica de decir, oiga, que yo estoy diciendo lo que hemos hecho mal, porque yo no se lo he oído, no... Sí, luego tuvo una intervención 2 días después, lo que pasa es que no nos da tiempo a sacarla, en la que, claro, después de todo, la que ha quedado la del pulpo, sí que después ya empezaba a poner paños, y tal, no, si yo también y tal. No, ya, vale, pero 40 años en política... Pero lo asustante de todo esto es que si efectivamente vienen maldadas, como por desgracia se anuncia en el horizonte, cuando el estado del bienestar, cuando te han acostumbrado a determinadas cosas y de golpe te las quitan, pues pasa lo que pasó en Grecia en el 2015. Eso es. Pasa eso. Y si eso se generaliza, porque en ese momento Grecia era un lunar que aparecía en Europa, España había pasado en el 2012 por la crisis financiera y demás, pero si eso se generaliza en todo Occidente, los jóvenes que se vean de golpe y porrazo desposeídos de lo que se les ha venido dando... Está siendo ya un choque. Vale, pues eso, Sí. ese choque se puede convertir en una explosión, un conflicto social claro, de alcances incalculables. Por eso lo hemos sacado. Bueno, escuchémosles, porque aquí la generación siguiente son los millennials, que es la de Marcela. Ya de los Zetas no Bueno, hablamos. ya los Zetas, Pero claro, de esos ya no hablamos. Es que ya empieza a no ser tan joven. No, totalmente de acuerdo. Este señor que ya tiene costra ahí políticas más boomer que todos los que estamos aquí sentados, ¿no? Igual que yo. Sí, pues eso, pero vamos, que ni boomer ni no boomer. Yo creo que esto no es una cuestión de generaciones, es una cuestión... A mí me ha parecido muy interesante una cosa que apuntabas, Enrique, y no sé si no la habéis sabido transmitir esa generación o no, pero es verdad, los jóvenes de hoy en día damos por hecho que tenemos que tener una serie de servicios, prestaciones, comodidades, porque sí, por naturaleza propia del ser humano, ¿no? Sin valorar o hacer el esfuerzo o sacrificio del trabajo, ¿no? Y eso es un dato importante en la sociedad, y yo creo que esa brecha ya la hay. O sea, los jóvenes hoy en día, y no por culpa ni de los boomers, ni de los millennials, ni de los zetas, ni de ninguna generación, sino por culpa de políticas que han sido un fracaso, entre otras esto que hablábamos del déficit anteriormente, estamos en una situación precaria. O sea, muchísimos jóvenes hoy en día no pueden independizarse de verdad. En ciudades grandes como Madrid es imposible alquilarte una habitación, llenar el carro de la compra para una familia, yo tengo 2 hijos y tal, o sea, se te va una parte muy importante de tu salario, el alquiler, o sea, son situaciones económicas muy complicadas y efectivamente no nos han enseñado a salir de ellas o a luchar frente a esa adversidad, porque aquí te decían, estudia una carrera, hazte un máster y tienes la vida solucionada, y resulta que al final pues ni tienes un salario medianamente acorde a los años que has empleado estudiando, ni tienes muchísimas oportunidades que tuvieron nuestros padres y tal, ¿no? En España no tienes ni una carrera, pero en muchas universidades. Totalmente, también estoy de acuerdo en eso, A mí siempre tuve la suerte, desde bien jovencito, de que me enseñaran que lo que no cuesta poco o nada vale. Porque eres un boomer prototípico. Bueno, no, pero me enseñaron eso, me enseñaron el sacrificio, que si no te cuesta, que si algo no te cuesta un poco, vale mucho menos. Enrique, cerramos. Sí, Y nos vamos a la pública, los ¿quieres boomers añadir? de mi edad y del señor Baigú y otros mayores que yo, lo que estamos esperando es que no nos pille el catapé, es decir, que esto aguante. Pero ha sido muy interesante el final, y con eso acabo, lo siento, con una muy mala noticia, pero que... bueno, ese conflicto generacional, los jóvenes desesperados y tal, eso ha pasado otra vez en la historia. Generalmente esos jóvenes desesperados, etcétera, lo que se hace es que se les militariza. Y una de las cosas que a estas juventudes, o los millennials, etcétera, se les ha dicho que por hecho estaba dado, es la paz. ¿Cuántas veces habré dicho yo en Bruselas? Ojalá no se equivoquen, porque eso cambia con una velocidad. Entonces, el colapso y la consecuencia de esta barbaridad, que yo creo que tiene mucho que ver con valores, sobre todo, el colapso me puede llevar a situaciones bélicas, vamos. Puede llevar a situaciones bélicas, y además puede llevar a situaciones bélicas internas. Sí, Precisamente por ese rango conflictivo del que hablaba Miguel. Y es un tema que hay que plantear. ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo. Se puede intentar construir sociedades donde la gente tenga expectativas, que es lo fundamental. Eso implica que la gente más mayor tendrá que resignarse a que sus pensiones, hablo ya de las mías, por ejemplo, van a... Pues sí, efectivamente, seguramente habrá que resignarse. Eso significa
que muchos servicios que ahora pagan los ciudadanos a través de sus impuestos al Estado van a disminuir? Pues sí, porque se gasta mucho más de lo que se ingresa, con lo cual habrá que buscar otras fórmulas y sobre todo las naciones, los gobernantes tienen que intentar descubrir la forma de que sus sociedades produzcan, porque el milagro de los 30 gloriosos o de los años del desarrollismo en España, que permitieron a gente que jamás podía soñar en tener una casa en propiedad, tener una y hasta dos, y vacaciones pagadas, y un coche, etcétera, eso no cayó del cielo. Fue fruto en toda Europa al mismo tiempo, España también, de trabajo, ciertamente principios, una sociedad del esfuerzo y unas políticas adecuadas. Por eso es importante. En fin, bueno, no, el modelo educativo, es que eso es importante también, porque, ¿eh? por ejemplo, con el nuevo sistema de modelo educativo, donde pasas de curso sin esfuerzo, sin sacrificio, no suspendes y tal, pues claro, no ayuda, efectivamente. 150% de acuerdo con lo que está diciendo doña Marcela. Señores, y también reducción de gastos. Reducción, España tiene cierta ventaja sobre otros países, que tiene una enorme capacidad de reducción de gastos, no en pensiones, no en sanidad, sino en los gastos administrativos. Pero para eso hay que cambiar la arquitectura del Estado. Absolutamente. ¿Y qué ha dicho el señor Feijóo? Que no. Y esto nos lleva a un debate clave en España, que es el modelo autonómico. Voilà. Y hay que ponerlo así. Lee usted mi artículo en Gaceta de hoy, por cierto, ya que estamos, ¿verdad?, que va justamente sobre Envíamelo. eso. Cancelar el sistema de gas. Envíalo. Coño, lee la Gaceta, joder, tengo que además hacer de autopromoción. Por encima que no me dan jamón. Bueno, a la publi, venga, bueno, esto es lo que hay, ¿eh? Ya sé que llevamos una hora de programa contando desdichas, pero es que la realidad es desdichada. Y sobre todo lo que no se puede hacer es cerrar los ojos a la realidad. Está pasando ya. Y aquí, cuando dejemos de ver lo demacrado que está Pedro, pues veremos lo demacrado que está el país. Que es mucho peor. A eso vamos a ir enseguida después de la publicidad. Hasta ahora mismo. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. 22:51, 21:51, y aquí discutiendo si Sánchez es un boomer o no. No diga usted lo que está pensando de lo que es Pedro Sánchez, porque total, en fin. Bueno, iremos a lo de Gibraltar dentro de un rato, por cierto. Es un tema importantísimo, pero hay que pasar por la cuestión de la inmigración. O sea, es el problema popular real. Claro, se va dando cuenta el poder hasta el punto de que intenta convencernos de que si hay un problema es que porque la culpa es tuya. La realidad es la que es. Por todos los medios intenta el gobierno convencernos de que no hay una vinculación entre inmigración ilegal y delincuencia. Son las cifras. Sacan las cifras, son obvias, y te dicen, no, pero no es lo que parece, que no te engañen tus ojos, créeme a mí. Bueno, Gabriel Serrano había hecho... Samuel Vázquez, por cierto, estaba publicando un montón de cifras sobre la cuestión, pero no, Gabriel Serrano nos hace aquí un pequeño resumen de la realidad, que es esta. Los medios de comunicación afines al gobierno muestran una clara intención de hacer un lavado de imagen en cuanto a los datos se refiere. Tertulianos y portavoces de la izquierda pretenden ser los apóstoles de la verdad estadística. La delincuencia en tasa ha ido cayendo. No tenemos más delincuencia, tenemos menos, pese a que tenemos más inmigrantes. La criminalidad convencional ha bajado, sí, un 1,9%, pero no vale unificar todos los datos en uno. No todos los delitos son iguales, porque los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han subido un 11,6%.
en el segundo trimestre de 2025 comparado con el mismo periodo del año anterior. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han aumentado un 4,1%, los secuestros un 8,2%, las agresiones sexuales con penetración un 7% y el resto de delitos contra la libertad sexual un 4,7%. Datos alarmantes para que los medios al servicio del Ejecutivo los silencien. La población extranjera ha alcanzado un total de casi 7 millones de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a abril de 2025, una cifra que representa algo menos del 13% del total de la población en España. Se insiste en que no existe relación entre delincuencia e inmigración, pero en cuanto a la tasa de delitos cometidos por cada 1000 habitantes mayores de 18 años, los de nacionalidad extranjera cometen un 14,6%, lo que son 2,5 veces más que los de nacionalidad española. De acuerdo con el Ministerio de Igualdad, el 44% de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas en 2025 han sido cometidos por extranjeros. En 2021 el porcentaje era del 23,6%, lo que indica que la proporción de agresores extranjeros en este tipo de delitos se ha duplicado en solo 4 años, y en relación con el aumento de los inmigrantes. La evolución de los delitos se corresponde con el aumento de la población extranjera, y los datos así lo reflejan. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, quizás sobra esa frase en el programa de hoy. Porque ¿por qué? Pues es el chiste. No, hombre, yo no voy a hacer el chiste. Pero ya lo hago yo. No, Este asunto me parece que es particularmente hiriente porque es una evidencia. Estamos hablando muy específicamente de inmigración ilegal, es decir, un grupo humano que por definición está en situación, ¿cómo decir? Irregular. No, irregular no, de mucha mayor cercanía al delito, porque ¿cómo se gana en la vida? Esa es una de las claves. Lo que tú no puedes, es una clave importante. Claro. Si además se trata de gente cuyo, ¿cómo decir?, relación con el prójimo no sigue los parámetros que aquí, pasa lo que pasa en las cifras. Los delitos graves, asesinatos, violaciones, secuestros con fuerza, etcétera, aumentan. Descienden los hurtos, que la gente ya ni denuncia. El gobierno hace la media y dice, baja la delincuencia, pero será mala persona. No es verdad. No es verdad. Y aquí tienes un problema que no quieren resolver. Y para mí lo grave es que deliberadamente se plantee de forma torticera el asunto. Si os parece, vamos enseguida a ver la cuestión específica de lo que ha pasado en Hortaleza y lo que ha habido esta tarde. ¿Tú tienes ganas de hablar algo sobre Yo solamente una cosa, por apostillar un poco lo que has dicho tú. Cuando un tejido social no está en condiciones de absorber una avalancha como la que supone la inmigración ilegal en España, y además, aparte de que no esté en condiciones de absorberlo, las políticas de integración no empiezan por lo básico, que es, ya que tienes el problema, por lo menos facilita que quien pueda de esa avalancha se incorpore al tejido productivo, pues entonces tienes lo que tienes. Yo, que hablo con algunos miembros de la judicatura, yo siempre les pregunto, oye, ¿tú llevas alguna estadística? ¿Os han dicho que deis alguna estadística sobre cuando estáis de guardia, por ejemplo, de los detenidos que os traen? ¿Qué proporción de extranjeros hay? El último al que yo le hice la pregunta me dijo, mira, he estado los 7 días de guardia que normalmente están. Pues el 80% son extranjeros, joder. Y eso, cuando lo dices, te dicen que eres un xenófobo. No, mire usted, yo no soy un xenófobo. Lo que es usted es un fementido que quiere hacernos comulgar con ruedas de molino. Claro. Esa es la verdad. Marcela. Bueno, yo, en primer lugar, sobre el tema de lavado de imagen que quiere hacer el gobierno, no es un lavado de imagen, o sea, el lavado de imagen es porque la entrada de inmigración ilegal masiva a la que se ha dedicado en especial este gobierno en los últimos años de forma deliberada, es que es un plan organizado de desestabilización social y de ya si eso el día de mañana futuros votantes. Eso es lo que tenemos que tener clarísimo. Por eso este gobierno blanquea las cifras, porque quiere seguir metiendo inmigrantes ilegales y repartiéndolos por toda España. Yo sigo esperando que toda esta gente que criticó la salida de gobiernos de Vox hace un año recule, porque leía en La Razón una entrevista a Feijóo esta semana, me parece, o la semana pasada, en la que el discurso es exactamente el mismo de Vox de hace un año, a estas alturas, ahora cuando vemos que la delincuencia ya es incontrolable y que todos los barrios de
todas las ciudades de España están con problemas. No ha habido ni un lugar este verano donde no haya salido un caso y que Vox sube en las encuestas. Claro. De este tipo, claro, hombre, es que es causa y efecto, porque es el único partido que lo ha denunciado claramente. Y luego, por otro lado, estoy completamente de acuerdo. Toda la vida, cuando alguien andaba por la mala vida, o como lo queramos llamar, era porque estaba en la calle, estaba sin entretener, o le ponías a trabajar y salía de esa mala vida. Pues a esta gente le meten en un centro de menas donde le dan todas las comodidades, sin esfuerzo, les dan un alojamiento, les dan comida, les dan, bueno, todos llevan teléfonos de última generación, etcétera, etcétera, y salen durante el día ¿a qué? A aburrirse y acaban delinquiendo, que es lo que pasa. O sea, esa es la realidad. Entonces, en primer lugar, hay que cumplir la ley de extranjería, yo lo he dicho muchísimas veces, y a esta gente que entra en una situación irregular, repatriarles, que es lo que dice la ley. Y en segundo lugar, en el hipotético caso de que no sepas a dónde repatriarles, que por cierto lo hacen aposta tirando los pasaportes en alta mar o delante de las organizaciones que las acogen, si no lo sabes, pues tendrás que poner los medios para poder repatriarles también, no para repartirlos por toda la nación española, ¿no? Yo creo que este problema es gravísimo y que hay que atajarlo cuanto antes. Enrique. Vamos a ver, yo tengo una posición equidistante. Voy a intentar ser lo menos polémico posible, pero... No polemita, si nos aburrimos menos. Bueno, vamos a ver, si se hacen estadísticas, por ejemplo, entre la inseguridad o los delitos que se cometen y la pobreza, es asombrosa la correlación, lo que se llama elasticidad en términos económicos. Claro. Vamos es un elemento entonces, clave. ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a echar los pobres de España? No. Por lo tanto, quiero decir que, en efecto, las cifras se manipulan, las cifras... No estoy de acuerdo en absoluto en cómo el gobierno está intentando engañar, y tampoco estoy, porque es una evidencia, que lo saben todos, lo sabe la policía, la primera, ¿no? Que por ejemplo, que en la democracia suele ser más fácil la delincuencia que en las dictaduras, pues es una evidencia, ¿no? Bueno, pues también que evidentemente cuando hay comunidades conflictivas, evidentemente hay que vigilar mucho más porque van a proporcionar estas estadísticas. Entonces, lo que yo creo que falla, y mucho, y ahí no estoy de acuerdo con doña Marcela, es que la idea de que la delincuencia sea incontrolable. En España, por lo menos hasta este momento. Ya, es interesante. Entonces digo una cosa antes porque después es que no voy a hablar de la actitud de Vox, porque ahí es donde la polémica se podría volver agria. Pero voy a decir una cosa. ¿En qué sentido? Es que no... Usted ha dicho que es incontrolable, y yo creo que es controlable. Solo que hay que querer controlarla. Ahí, esto nos va a llevar... Exactamente. Esto nos lleva al siguiente tema. Si quieres, rápidamente, es que porque yo también tiene hablo mucho que ver con de esto. el siguiente tema es lo de Hortaleza para mí. Entonces, Claro. solo voy a decir una cosa. Yo no hubiera ido nunca a Hortaleza y puedo entender la prohibición por parte del gobierno. En cambio, si a mí me dicen que vaya a manifestarme por cierto, toda mi solidaridad y mi compunción y mi pena por la pobre niña y sus familiares, no, por supuesto. Pero bueno, yo por esa niña, yo me hubiera manifestado delante del Ministerio del Interior. Bueno, está francamente bien también. En realidad todo lo que has dicho es perfectamente razonable, a pesar de que... No, lo es. Es que es un fenómeno multifactorial. No. O sea, el problema es que vienen, yo qué sé, no es necesariamente de dónde vienen, es que todo lo que viene detrás. Hoy ha habido un peruano. Claro, hoy un peruano que ha violado a dos personas. Un peruano ilegal. Ilegal también, eso no lo sabía, pero un peruano, es decir, claro, no hay que focalizar decía, no me acuerdo quién, el problema no es entre inmigrantes y autóctonos, es entre no sé qué. No, vamos a ver. O sea, si tú metes, ¿cómo decir? Si examinas la realidad de forma binaria siempre te vas a equivocar, porque los fenómenos sociales son complejos. ¿Cuál es la diferencia entre el fenómeno de exclusión, pobreza, marginalidad en España en los años 70, cuando las bandas de barrio, y ahora? Que esa gente de las bandas de barrio que han dado a la delincuencia, y quien se haya creído en Andalucía como un servidor, pues sabrá de lo que hablo, ¿verdad? O en cualquier barrio periférico de una gran ciudad, era controlable.
Y aquí es donde tiene razón Marcela, y tú también al mismo tiempo, porque el problema es que estamos ante una delincuencia incontrolada porque no se quiere controlar. Y no se quiere controlar por razones ideológicas, lo cual nos lleva al MENA de Hortaleza, que es un multireincidente conocido. Sí, que se ha paseado por España. Bueno, pero que no es un caso aislado, es que y parece que no que es cada un vez caso sale aislado. el caso es el y caso que muestra, de Canarias, claro, que es ha que no es el quemado a tema. la chica después y que de muestra dónde hay realmente un problema. Muestra que el gobierno, no digo el Estado, digo el gobierno, deliberadamente no está controlando un fenómeno que tiene la obligación de controlar. De hecho, en realidad es su mayor obligación, que es proteger al ciudadano. Bueno, y deliberadamente no lo controla y encima lo selecciona por comunidades autónomas, porque en País Vasco y en Cataluña ya no quieren más menas. Pero en Madrid miramos para otro lado, ¿no? O sea, también es que la cosa... ¿Qué es lo que ha pasado con este tipo? Me parece que vale la pena contar la historia, porque es que es el problema. O sea, este tío es un canalla, es un delincuente. Y da igual que sea menor y da igual que sea marroquí, es un delincuente. Eso es. Es un delincuente al que está protegiendo el gobierno. Sí, pero en eso estamos de acuerdo. Vamos a ver la historia, nos lo cuenta Marina Neila y luego enseguida nos vamos a la Hortaleza. Venga. Mohamed R. es el nombre del MENA detenido por violar a una niña en el barrio de Hortaleza, en Madrid, el pasado fin de semana. Se trata de un delincuente multireincidente de delitos graves, que usaba hasta 3 identidades falsas. Nos encontramos nuevamente con un delincuente inmigrante que quieren proteger, no revelando su apellido y que en vez de estar en la cárcel, reside en un centro de acogida de Menas, cercano al lugar donde, después de arrastrarla y tirarla al suelo brutalmente, agredió sexualmente a una menor de 14 años. El violador, nacido en diciembre de 2007, tiene 17 años. Esa es su versión, la que dio cuando llegó ilegalmente a España, cuando pisó nuestro país sin documentación alguna, una edad que se estableció oficialmente en el Hospital de la Paz de Madrid, pero según agentes de la Policía Nacional, ni sus características físicas, ni su comportamiento extremadamente violento coincide con la edad que dice tener, y por eso consideran que el agresor marroquí es un falso MENA. No es la primera vez que pasa, los agentes lidian con tretas como esta constantemente, en la que los inmigrantes mayores de edad entran ilegalmente a España haciéndose pasar por menores no acompañados para que nuestro país, sin mecanismos de verificación de la edad fiables, los ampare dentro de la ley del menor, una ley desfasada que no responde a la realidad social ni a los graves delitos que estos jóvenes cometen, tal y como denuncia el sindicato policial Jupol. El último informe del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad sexual en España, que facilita la procedencia de los agresores, es de 2023. Desde entonces no se ha vuelto a hacer público el origen de los condenados o detenidos por delitos sexuales en España. Desde ese año el Instituto Nacional de Estadística tampoco ha vuelto a facilitar esa información. Solo se ha pronunciado Vox sobre este tema. El resto de partidos políticos no ha dicho nada sobre esta salvaje violación a una menor española de 14 años. Contábamos aquí ayer lo que nos contaba la policía de cómo se procedía a la identificación de la edad. Hay una prueba que tiene un 90% de acierto, que es la mandíbula, que es la que no se utiliza nunca. Se utiliza la del carpo, el cartílago, que tiene un margen de error de en torno a 2 años. Con lo cual, tú estás cogiendo un tío de 19 años que te dice que tiene 17 y después entra. Es una auténtica vergüenza. Y bueno, este tío que estaba denunciado por delitos en el País Vasco estaba aquí metido. Es alucinante. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde estamos. Es decir, es delincuencia que se podía controlar perfectamente, pero el gobierno no quiere por razones ideológicas. Lo que hoy había en Hortaleza era una concentración que había convocado Vox. El delegado del gobierno, el talibán Martín, el delegado del gobierno en Madrid, la prohibió. ¿Por qué? Hombre, pues me gustaría saber realmente por qué. Dice, no, porque es que pueden proferirse delitos de odio. Ay, la madre que te parió. Bueno, en fin, en respuesta, lo que sí que corría era que los menas del centro se armaban, con palos y con piedras y con cuchillos y no sé qué. Estos son los mismos que hace unos pocos meses, bueno, unos cuantos meses, protagonizaron una riña tumultuaria con palos y piedras y armas blancas entre el clan magrebí y el clan centroafricano, dentro de ese mismo centro. Sí. Es allí, es así. Es así. ¿Qué es lo que había? Bueno, al final ha habido concentración, ¿eh? Vamos a de esa concentración vamos a escuchar 2 cosas. Uno,
la gente de Vox que ha ido, y escuchamos a Isabel Pérez Moñino, y luego lo más importante, vamos a escuchar a la gente de Hortaleza, que son los ciudadanos que pagan los impuestos, que con sus impuestos pagan el sueldo del talibán Martín, entre otros, y del ministro Marlaska. Isabel Pérez Moñino. Venimos una vez más al centro de ilegales de Hortaleza para exigir a todas las administraciones públicas el cierre de estos centros de ilegales, de este y de todos los centros de ilegales de toda España, independientemente de si son mayores o menores de edad. A todos los ilegales tenemos que repatriarlos. También venimos a exigir a todas las administraciones públicas que cierren el grifo a todas esas mafias disfrazadas de ONGs que se están lucrando con el tráfico de personas. Y también desde Vox exijo desde aquí a todos esos activistas sectarios del gobierno que se dedican a dar lecciones desde las televisiones públicas, diciéndoles a los españoles que todo va bien, con datos manipulados, tergiversados e incluso falsos, que vengan aquí, a este barrio, y que entrevisten a los vecinos para ver qué les cuentan de la inseguridad que están viviendo con este centro de ilegales en este barrio de Hortaleza. Las mujeres hoy vivimos mucho más inseguras en España. Desde que gobierna Pedro Sánchez han aumentado las agresiones sexuales en un 275%. En la franja de edad de 31 a 40 años, la mayoría son extranjeros, cuando solo suponen el 13% de la población total. Es decir, claro que hay una relación directa entre la inmigración y las agresiones sexuales a las mujeres. Exigimos inmediatamente el cierre de todos los centros de ilegales y la deportación de todos aquellos que han llegado de forma ilegal a nuestro país. Y lo vamos a repetir siempre, sin miedo y sin complejos, porque esto es lo que opina una gran mayoría de españoles. Ilegales, fuera. Delincuentes, fuera. Y misóginos extranjeros, fuera. Y las señoras diputadas y las señoras periodistas de los medios, pues no lo ven así. ¿Por qué? Pues porque en su casa no pasa. Vives en urbanizaciones, con alarmas, con seguridad, con no sé qué. Bueno, pero vete a Hortaleza. Y aquí es donde se está creando una brecha social importantísima, como ya ha ocurrido en toda Europa, ¿verdad? Ayer veíamos el caso británico. Pero voy a contárselo a las mamás de Hortaleza. No se lo van a contar a usted, nosotros sí. Estas son las mamás de Hortaleza. En los últimos años el problema ha sido que ha habido un boom de menores que no son menores y que no vienen a aportar, que vienen a coger todo lo que pueden, incluidas a las mujeres. O sea, ya no se conforman con el oro, que dices ni mal, ni tan mal, es algo material. Pero cuando vienen a marcarte de por vida, pues sí que claro que hay una gran diferencia. Claro, es que la culpa no es de los padres, no es de la niña por pasear por una glorieta de su barrio tranquilamente. O sea, la culpa es de esos seres que no son capaces de controlarse, que no les enseñan educación cívica, que no les enseñan a respetar a las mujeres, que las propias educadoras de los centros les tienen miedo. Mucho miedo, inseguridad de no poder ir por la calle tranquilamente. Pues por la noche, más de una vez se les ha visto escaparse del centro de menores, saltar la valla del centro y salir, irse a un parque que tenemos cerca de aquí y ir mirando a ver qué coche tiene monedas en los asientos o romper los cristales para ver qué pueden coger. Pues no se puede salir a las calles. Esto ha sido un caso que ha salido en las redes, lo de la violación de esta niña. Pero aquí es a diario desde que abrieron el centro, a diario. Cuando no se ataca a mayores, cuando no se les roban las cadenas y se les tira al suelo, cuando no a los niños, cuando no los comercios. No hay tranquilidad en el barrio. Vivimos con miedo. Pues la realidad social es esa. Esto sí que es un baño de realidad, ¿eh? Claro. Esto sí que es un baño de realidad. A diario. Yo quiero remarcar eso porque es que es así. Esa es la realidad de donde están estos centros, lo que viven todos los días las personas que se encuentran en los aledaños. Es que no, esto hay que revertirlo de inmediato. Sigo sin estar de acuerdo. ¿En qué? En que no es la realidad social. Es decir, hay en España, mucho más que antes, puntos que afortunadamente todavía no son no-go zones, en absoluto, que ahí es donde sí es incontrolable, por eso en Francia es incontrolable en ciertos sitios, en Bélgica y tal. Hay puntos en España donde ha aumentado la inseguridad por la llegada masiva de gente sin vivienda y tal, que son inmigrantes. Eso es verdad, pero son todavía puntos. ¿Quieres decirme que no es la realidad social general? Si fuera la realidad social general, yo iría con un revólver en el debajo del... Como son puntos y no son zonas que no se puede entrar, está bien, ¿no?
Enrique, es que claro... No digo que no está bien. Yo soy el primero que he dicho que me iba a manifestar delante del Ministerio del Interior. Es decir, lo está haciendo muy mal. No solo creo que por ideología. La policía es víctima de dos cosas. De la falta de medios, es decir, eso de que no se les mide, por ejemplo, pues probablemente vale más caro, y de las órdenes que recibe. Es decir, hay unos niveles también de incompetencia bastante claros. ¿Qué costará, puesto que se sabe que ahí, y además es reiterativo y todo eso, qué costará poner en permanencia una furgoneta de la policía o de la Policía Nacional? La reacción inmediata de la delegación del Gobierno ante esto fue, sabe usted que esto ocurrió en un parque frente al centro de Menas, no fue cerrar el centro, fue cerrar el parque. Cerrar el parque. O sea, claro. No, y poner hoy la furgoneta para los que se iban a manifestar, no para vigilar. Es que, claro. Y yo quiero hacer una puntualización sobre el tema de las pruebas de las muñecas, que comentabas que tenía 2 años de margen de error, pues aún con eso, en los lugares donde se ha hecho la prueba de las muñecas, más de un 80% de los que se les ha hecho la prueba eran mayores de edad. Aún con el error, o sea, aún con el error que tiene. O sea, eso es otro fallo, claro, eso es otro fallo escandaloso. Y además no es un fallo escandaloso, Enrique, porque deliberadamente se ha negado. En Madrid la comunidad se negó. Es una negligencia deliberada. En Madrid la comunidad se negó a hacerlo. En Madrid la comunidad eso me parece lo hicieron y más del 80% salió con la presión de Vox, por cierto. Por eso se negaron en el resto, porque donde se hicieron, que fue en Canarias y en Aragón, claro, o sea, es que la gran mayoría eran mayores de edad. Y después, la de que este pájaro haya delinquido no sé cuántas veces por el norte de España, aparece por aquí, etcétera, eso me recuerda demasiadas veces que un violador, ni siquiera un preso, voy a decir, un violador, que han sido varios, en permiso concedido por la autoridad penitenciaria, volvió a cometer un delito. Es decir, hay que cambiar las leyes a la realidad social de hoy en día, que no es la realidad social de los boomers, y hay que, evidentemente, instruir, formar y gastarse dinero, no tenemos presupuesto, en una policía mucho más eficiente. Pero Enrique, mira, yo en eso que tú has dicho antes, dulcificando lo que se había dicho previamente respecto de si esto ya es un problema más generalizado o no. Mira, yo no soy un especialista ni en sociología ni en la delimitación de la delincuencia por barrios. Pero tú vete a explicarle este tipo de cuestiones a un habitante de San Cosme, en el Prat, a un habitante de la Mina, del Camp de la Bota, en Barcelona, de las 3.000 viviendas en Sevilla. Sí. Vete a explicarle... Y tantos y tantos y tantos focos de concentración de estas personas. Si te vas a explicar... droga y de tal. Hombre, barrios marginales ha habido siempre. Pero no de droga... No, Enrique... Yo creo que lo que hemos dicho antes, en el sentido de que si el tejido social general español no es capaz de absorber razonablemente el inmenso flujo que se nos está metiendo en vena, si no somos capaces, y además de eso lo empeoramos con políticas cuando no, como diría... concesionistas, cuando no edulcoradas, cuando tú estás oyendo un discurso políticamente correcto de los políticos, de la mayoría de los políticos, y cuando te enfrentas a ese discurso político, enseguida te motejan, te ponen la etiqueta de xenófobo, te entran unas ganas de decir, pero oiga, ¿va usted a gobernar con los impuestos que le pague otro? Porque yo no estoy demasiado dispuesto a seguir alimentando todo esto. Cerramos. Vamos, hay es que una reacción normal. Hay que ser la publi, pero ya, que tenemos que hablar de un montón de cosas todavía. Así que cerramos temas. Si queréis añadir algo más sobre el asunto, ¿no? Bueno, ya habría mucho que añadir. O sea, habría mucho que añadir, ¿no? Reiterar, o sea, yo es que creo que es muy fácil desde un barrio donde no te han puesto al lado un centro de menas de estos decir que lo que hay que hacer es poner un furgón, o sea, con todos mis respetos, Enrique, en la puerta para vigilarlo. O sea, esta señora que te está contando que se escapan, que se van al parque, o como el ejemplo que ponía José Javier de en vez de cerrar el centro, cierro el parque, o sea, es que
sea, no puede funcionar eso así. O sea, están cambiando las estructuras de los barrios, la convivencia en los barrios, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Pero si en Francia pasa lo que pasa... Claro, es que y además nos quedan 2 telediarios para que esto sea Francia. Pues ese es el problema, que viendo perfectamente cuál ha sido la realidad francesa, por citar la que tú mismo has citado, Enrique, sabiendo eso, pudiendo mirarnos en ese espejo, estamos rehuyendo la realidad. Pero porque hacemos mal las cosas. Hay muchos barrios de España que no se pueden Vosotros entrar, creéis que es porque se hacen mal las cosas. Yo creo que es deliberado. Yo lo he dicho, que es deliberado y consciente. Es vamos, deliberado o sea, porque si no, no tiene ningún sentido que tengas las cifras de entrada masivas de inmigración ilegal con la colaboración expresa del Estado a través de las organizaciones paragubernamentales, que son las ONGs. Y de las fronteras y de la defensa. Y todas las demás, que están consumiendo millones y millones de dinero público para hacerlo. Y vamos a sacar las cifras en breve, por cierto, como Josué, el Canario Today, las está sacando todas, es impresionante. Bueno, entonces puede decir, todo es porque lo hacen mal. Pues sí, mira. Sí, lo hacen mal y la solución no es, dices, cerrar los centros. ¿Y dónde los vas a meter? Porque es que hay tratados internacionales, hay leyes internacionales. Hay tratados internacionales, por ejemplo, el de Marruecos. O sea, el tratado con Marruecos es de devolución recíproca de menores. Sí. Deliberadamente no se aplica. Si no, que es que no lo hacen mal. La ley de extranjería tampoco se aplica deliberadamente. Ni la ley de extranjería. Y bueno, bien, eso es hacer mal. Eso es hacer mal las cosas. Pero no aplica la ley de extranjería. Pero sí, en eso estoy de acuerdo. Claro. No es estigmatizar, porque eso es peligroso, a dónde lleva. No es estigmatizar a un tipo concreto de inmigrante. Pues mira, yo a un chavalín que dice que tiene 17 años y tiene 19, que viola a niñas, no solo lo estigmatizo, lo crucifico si puedo. No, si ha atentado contra alguien de mi familia, yo intentaré matarlo, pero yo no tengo que tomar las decisiones políticas. Si alguien ha atentado contra mi familia. Pero sí que puedes criticar las decisiones yo tengo políticas, que ¿no? trabajar por 47 millones de personas. Y es una evidencia que se está trabajando contra 47 millones de personas. Pero, Enrique, sí podremos criticar las decisiones políticas, que los que nos estigmatizan son al resto. Claro, faltaba más. Aquí el estigmatizado soy yo. Y Marcela también. A la pública, si no me van a estigmatizar, pero de verdad. Vamos a la publicidad. Y a la vuelta vamos a contar lo de Gibraltar, que a lo mejor le parece a usted un poco extemporáneo, porque ya hemos dado por hecho que hay una parte del suelo nacional que no es nuestra, que es de los ingleses, que son muy finos. Mira, y un cuerno. O sea, se ha creado un foco de delincuencia y de amparo del narcotráfico y de otros tráficos deliberadamente en un pedazo de suelo español. Y además de reparación de submarinos nucleares británicos. Coño, hombre, por favor. Y llega le regala hasta los calzoncillos con la Union Jack. Álvarez, seguro... Ya me estáis disparatando. Venga, Publi. ¿Has dicho se va a crear? ¿El qué? Un centro de corrupción, de delincuencia. Se ha creado hace años. Hace tiempo, Por eso es una dura lo que de dura. piratas. En fin, bueno... borre usted, voy a hacer como Francina Armengol y voy a borrar del diario de sesiones de los calzoncillos con la Union Jack de Álvarez, más que nada porque no sé si los tiene o no. La Union Jack, digo. Publi, estoy liando. Publi y luego vamos a lo de Gibraltar. Tiene la... ¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Agua Sierra Cazorla aportas a tu organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Sabes que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya sabes qué agua debes beber. Agua Sierra Cazorla, no lo dudes.
Son las 23:26, las 22:26 en Canarias, y lo de Gibraltar hay que contarlo más que nada porque no se lo va a contar nadie más. Y es muy tremendo, porque dentro de lo que está siendo ya la irrelevancia internacional de España, que está clara, esto es la entrega. ¿Sabe usted? Esto es ir allí a los ingleses y decirles, yo lo que mandéis. Porque esto es así, y Iago Soler nos lo cuenta. El gobernador de Gibraltar es claro, el acuerdo protege la soberanía británica del Peñón. Así lo anunciaba en un periódico de La Roca hace unas semanas, un tanto que se anota Reino Unido pese a los discursos de España en Naciones Unidas. España sigue siendo víctima de una situación colonial que afecta gravemente a nuestra integridad territorial y que constituye una rémora contraria a la legalidad internacional. Más de 4 años de negociaciones que parecen verse escenificados en una reunión. En unas horas, Sánchez viajará a Londres para verse con su homólogo británico. Poco se espera de la cita en la cuestión de la soberanía española del Peñón. El acuerdo de junio abandona completamente esa vía para Madrid. Pese a ello, únicamente sabemos que hay un pacto para el libre tránsito de personas y mercancías y que se establecerán controles en el puerto y aeropuerto por autoridades españolas. Nadie va a ser dañado por este acuerdo, muy al contrario, todos van a salir beneficiados. Nada se sabe de los vertidos contaminantes de aguas gibraltareñas, ni de la cobertura social a los trabajadores transfronterizos. Tampoco se ha pronunciado Álvarez sobre el personal militar británico que podría entrar a espacio Schengen con armamento. Los expertos ven clave que Madrid amarre todos los cabos. A día de hoy, ambos países siguen a vueltas con un tratado de hace 3 siglos. Pese a ello, la verja desaparecerá el próximo año, según adelantaba el país, y queda en el aire qué pasará con el IVA en el tabaco, gasolina y alcohol para acabar con el actual dumping fiscal. Este Héctor Gómez, que ya aparecía, embajador de España ante la ONU, no es un embajador. Eso era en tiempos de Piniés y todo aquello. No, este es un político socialista que no ha hecho otra cosa en la vida que vivir de la política, efímero ministro de Industria con Pedro Sánchez, portavoz del PSOE en las Cortes también, le han dado un premio que es ese, para decir lo que mande aquí alguien, que no sabemos quién es, porque no parece que el gobierno como tal tenga una voz. Lo de Gibraltar, ¿qué es? No se ha enterado nadie aquí. El gobierno dice que es que, claro, las negociaciones tienen que ser discretas y un jamón con chorreras. Es que a nadie le ha importado. Y quizás esto es lo peor. En fin, no sé, yo quería contarlo porque nadie más lo cuenta. ¿Vosotros cómo lo veis? Pues que efectivamente es una noticia bastante importante porque lo único por lo que debería velar el Gobierno de España es por la reintegración de la soberanía de Gibraltar a la nación española y terminar ya con la colonización no ilegal de Reino Unido, con lo cual, pues, muy importante. Yo no sabía que mañana iba nuestro presidente de Gobierno a negociar esto. A negociar, no, lo iba a firmar. Bueno, a firmar, sí, Vaya, a Londres, totalmente, sí. Pues eso, en la sombra y sin, como acostumbra nuestro gobierno, sin informar a los españoles de nada. Y otra cesión más a los enemigos de España, ¿no? Y a la soberanía nacional, porque lo hace aquí en terreno nacional, pues no lo va a hacer fuera con los territorios que nos pertenecen. Así que muy relevante y muy bien traído. A ver, una pregunta al señor jurista, bueno, no sé si también... Marcela es jurista también. Ojo, aquí menos tú y yo... Que yo no soy especialista en derecho internacional, Enrique. No, pero seguro que Marcela sí. ¿Esto no lo tendría que firmar el rey? Pregunto. Los tratados, me parece que no. Promulgar, ¿no? Pero... Yo creo que no. Yo creo que no. No. Aquí el tema es el siguiente. Vamos a ver, el Reino Unido salió de la Unión Europea. En la frontera, la famosa verja, hasta el Brexit, era entre 2 países de la Unión Europea, con lo cual realmente no existía. Cuando el Brexit, aquí se dijo, bueno, pues aquí ya hay una cuestión con Gibraltar, claro, porque ya no es territorio de la Unión Europea. Y los gibraltareños estaban en, no, a ver. Nosotros queremos seguir siendo británicos y al mismo tiempo beneficiarnos de la apertura de fronteras como si fuéramos de la Unión Europea. Joder, y van y se lo dan. Es que es una cosa alucinante, pero es que eso es lo que ha pasado, ¿eh? A cambio de nada que sepamos que esa es la otra, claro. Bueno, o sea, yo solo quiero poner un contrapunto a eso, que me parece que es un análisis correcto. El contrapunto es verdaderamente todo el contexto social que está montado
en el campo de Gibraltar, en la línea, en el propio Gibraltar, admitiría una solución restrictiva? Yo no conozco tampoco en profundidad la negociación, nos enteraremos, espero que nos informen después de la firma, pero estaríamos en condiciones, sinceramente, de decirles a los españoles que van cada día a Gibraltar y a los gibraltareños que vienen cada día a territorio español, estaríamos en condiciones de decir, no, miren ustedes, a partir de ahora, ustedes si quieren entrar en España, pues van a tener que hacer no sé qué jerigonzas. Ese es el argumento que habitualmente se ha utilizado para no tomar ninguna medida de revitalización del campo de Gibraltar. Como tienes una situación de hecho en la que hay, además, mucha gente ganando mucho dinero, por ejemplo, llevando rocas, llevando piedras a Gibraltar para que amplíen su espacio físico. Bueno, pero de uno y otro lado, de uno y otro lado. Fundamentalmente Gibraltar aspirando recursos y trabajo depauperado de españoles. Mira, José Javier, nadie les ha puesto nunca una alternativa allí. No, evidentemente, porque la alternativa tendría que ser un proceso descolonizador, que a ver quién es el guapo que le dice a la comunidad internacional que hay que forzar esa situación. Si no lo pudo hacer ni el propio general Franco, siendo como era, un señor que mandaba mucho en España. Franco tenía una verja ahí puesta. Sí, claro. Franco tenía una verja ahí puesta mientras la tuvo, que hubo ocasiones en que no la tuvo, hubo periodos en que no la tuvo. Es decir, yo creo que vale, a mí me duele Gibraltar como le puede doler al más conspicuo ciudadano español. Me duele. Lo que ocurre es que, sinceramente, yo no sé cuál es el contenido del tratado que se vaya a firmar, no lo sé. Pero lo que sí sé es que yo, personalmente, si me dijeran, ponga usted una solución, yo no la tendría. Hay mucha gente que la tiene, hay mucha gente que lleva años estudiándolo, hay mucha gente que está permanentemente diciendo cosas como, por ejemplo, no tiene ningún sentido que tus lanchas impidan a nuestros pesqueros faenar. No tiene ningún sentido que tus submarinos nucleares puedan recargar allí, ¿verdad? Bueno, eso es otra cuestión. No, que leche, Miguel, es la cuestión, no es otra cuestión. Perdona, eso es una cuestión. Eso es una cuestión concreta. Bueno, pues por una detrás de otra. Como si me citas 50. Pero eso no obsta para que el problema que yo he puesto encima de la mesa no tenga una fácil solución. Yo, desde luego, si apostamos por endurecer posturas en el sentido de decir, oiga, deje usted de ampliar el territorio que ya está bien con lo que tiene. Oiga, no le voy a permitir, porque no se puede permitir que recalen aquí submarinos nucleares para que usted los repare o los reposte o lo que sea, yo plenamente de acuerdo. Oiga, usted no puede actuar como si esto fuera una satrapía contra los pesqueros españoles. Yo también estoy de acuerdo. A lo que yo me he referido es al problema social que hay allí y a ver quién es el guapo que resuelve eso sin entrar en un enfrentamiento que a mí no me cabe en la cabeza emprender un enfrentamiento bélico como si Gibraltar fueran las Malvinas. Pero es decir, eso yo... ¿Bélico por qué? Hombre, pues no sé, porque supongo que los ingleses, los británicos, no estarán muy por la labor de decirnos pasado mañana, oiga, ahí tienen ustedes la piedra, quédensela. No, pero coño, hay que ser un poco proactivo, ojo, Pero es que al final la diplomacia consiste en que tú planteas una cosa para que el contrario plantee otra y luego mal que bien te puedas entender. Plenamente de acuerdo, pero a lo que me refiero es a que aquella margallada, recuerdo del ministro Margallo de Exteriores, recién inaugurado el gobierno Rajoy, diciéndole al británico, Gibraltar español, muy bien, y 2 huevos duros más. O sea, cojonudo. Yo la verdad es que ya he llegado a la conclusión, seguramente equivocada, pero porque soy muy mala persona, es que todas aquellas cosas en realidad lo que ocultaban era en la práctica la política contraria. Pero bueno, esto ya es pues seguramente, una política contraria. Seguramente. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, José Javier. Sí, pues tú sales decir aquí una cosa y hacer otra. Que sí, ahí estamos. En fin. Básicamente. Hacer una cosa y decir otra contraria. Yo creo que yo he tenido que trabajar allí en Bruselas y además el jefe del lobby gibraltareño
había estado en mi grupo político, que son liberales y tal, con eso de Gibraltar, y mi gran preocupación no era la soberanía, sino que aquello terminara de ser una cueva de piratas, que es lo que era y sigue siendo. Evidentemente, igual que el señor Margallo y todo eso, no conseguimos gran cosa, aunque con la competencia planteé el problema fiscal y sé que algunas averiguaciones hicieron. Pero el problema parece en este caso que se hacen cesiones, vamos a ver después, en el ámbito también de la soberanía. Por ejemplo, el Tratado de Utrecht es entre dos monarquías. ¿Qué hace firmando y presente ahí el gobernador de Gibraltar? Claro, exactamente. Pues tú puedes decir, oiga, yo lo firmo entre dos monarquías, vale, una adaptación del tratado. Pero claro, se le está dando ya rango. Se convierte en parte, se reconoce como interlocutor. Vamos a ver, ¿sabes? Incluso apurando la cuestión. Es decir, yo podría entender que esto se hiciera así si lo cuentas. Claro, si la gente se entera de lo que está pasando, que todo esto se iba de tapadillo, a espaldas de la opinión pública, que por otra parte está en lo que está. Y que no le importa mucho, eso también es la verdad. Eso le importa a los que dice don Miguel. Esa no te la voy a rebatir, José Javier. En eso tienes más razón que un santo, pese a lo santo que tú eres. Más razón que un santo, pues estoy tratando de pensar qué maldad esconde en realidad esa fórmula. Hablando de maldades, Sánchez. Bueno, mire, soy 38 y nos queda una pausa de publicidad, así que la vamos a hacer. Vamos a hacerla para luego poder hablar largo y tendido y con tranquilidad del proceso de victimización de Pedro Sánchez que vimos ayer, al mismo tiempo que arremetía contra los jueces en vísperas de la apertura del año judicial. Todo ello mientras ella iba a rendir pleitesía a Puigdemont, a Waterloo, que es una auténtica vergüenza. O sea, tenemos la foto, ¿verdad? O las colas, ¿podemos verlas ahora? Es usted, dígame, a ver si la podemos ver. Dígame si no parecen el mismo personaje, solo que pasado por el hecho de Procusto 1, ¿no? Que lo han estirado, lo han... Mira. O sea, uno con más pelo, otro con menos, uno más estirado, otro menos, uno más ensanchado, el otro menos, y además llamándose el uno al otro presidente. Una nota optimista. No hemos sido capaces de conservar en España la Cataluña española y las Vascongadas, así que menos preocuparse de Gibraltar. A la vuelta de la publicidad, ¿conservaremos al menos el Tribunal Supremo? Venga, publi, y a la vuelta lo vemos. 23:44, 22:44 en Canarias, recta final del Gato al Agua. Le contaba antes ese encuentro Illa Puigdemont, donde ha rendido pleitesía al amo de la política española, que es ese señor. Bueno, y no solo de la política, al parecer, porque ¿sabe usted con quién se encontraba apenas 2 horas antes de recibir a Illa el señor Puigdemont? Con este que va a ver usted en pantalla en este preciso instante, el Abad de Montserrat. Me imagino que para recibir la bendición. Hay que decir que el papel de la Iglesia, no diré la conferencia episcopal, digo específicamente la Iglesia, tanto en Cataluña como en el País Vasco, no ha podido ser más antiespañol. Ese papel, y en Mallorca también, por cierto, hay que ver al obispo. Conste, simplemente, porque mucha gente dice, no, es que no, la Iglesia son los fieles. Bien, ciertamente. Pues que respondan, ¿no? Digo yo. En fin. Bueno, lo de Sánchez. Pedro Sánchez, víctima de nuestra maldad. De todos, sobre todo de la suya y de usted. Y de los jueces, claro. Sabe usted que pasaba ayer por TV, aquí estuvimos contando algunas de las cosas que decía, y como resaca, lo más notable ha sido esa apertura de un frente contra los jueces, porque es que iba a eso. Vamos a ver un breve resumen y enseguida lo comentamos. Crece el malestar en el mundo judicial por las declaraciones de Pedro Sánchez. Según el presidente, hay jueces que solo hacen política, unas palabras que rápidamente han sido objeto de polémica. La mayoría de jueces rechazan rotundamente estas palabras del presidente y exigen respeto a la independencia judicial. El Estado de Derecho exige respeto a la independencia judicial y confianza entre las instituciones. Si alguien cree que un juez actúa mal, existen causas legales. Lo que es inaceptable son las críticas genéricas a la judicatura, porque generan desconfianza social y dañan nuestra democracia.
María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria APM, también ha recriminado que Sánchez desconoce el respeto al Poder Judicial y los principios básicos de un Estado de Derecho. Una crítica a la que se suman los populares. Dice Núñez Feijóo que lo sucedido no es anomalía democrática, sino un peligro para España. Sin embargo, desde Moncloa defienden las palabras de Sánchez. Que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. No es solo una opinión de este Gobierno. Creo que es una opinión ampliamente compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas. Una defensa al jefe del Ejecutivo a la que también se han sumado los independentistas, que celebran que Sánchez haya reconocido al fin que en España exista lawfare. Benvingut al club, no? Perquè, clar, quan nosaltres vàrem parlar fa temps del lawfare, ells ho negaven. I quan hi havia jutges que tota la vida han fet política al Tribunal Suprem s'acarnissaven contra els independentistes, el senyor Pedro Sánchez aplaudia i donava la raó. Por su parte, Rufián opta por cambiar el foco y ponerlo en el reparto del CGPJ entre el PP y el PSOE. Dice el republicano que ambos partidos son cómplices de un sistema que ahora critican. En cualquier caso, estos ataques de Sánchez al mundo judicial demuestran que España está cada día más alejada de ser una democracia. Conste, más que nada para que usted lo sepa, enseguida doy para Miguel Durán, que sabe usted que el Gobierno había pedido suspender la sesión del Congreso de día 11 para festejar la Diada de Cataluña. Bueno, pues finalmente así va a ser. El Congreso suprime el Pleno para que mire usted por dónde también nadie pueda preguntar a nadie en el Congreso sobre la declaración judicial de Begoña Gómez, que es el mismo. Bueno, pues don Miguel. Tomo el testigo para hacer un brevísimo apunte sobre esto. Yo no sé si se dan cuenta del precedente que están sentando con esta decisión, porque a partir de ahora, pues yo no sé qué pensarán los diputados andaluces cuando llegue el 28 de febrero, o los extremeños cuando llegue el 8 de septiembre, o los aragoneses y castellano-leoneses, creo que también, cuando llegue el 23 de abril, en fin. Pues no pensará nada porque su gobierno no depende de esas autonomías, depende de los golpistas catalanes, por eso le dan el premio a los catalanes. Marcela, si yo el juego ese lo entiendo. No, ya, por eso, pero bueno, para aclararlo. Pues mira, yendo al tema de los jueces, los que pisamos con frecuencia los juzgados y tribunales, en no pocas ocasiones, cuando recibimos una notificación con una resolución desfavorable a nuestras pretensiones, no estamos acudiendo permanentemente a la sospecha sobre que el juez sea un prevaricador o que esté en contra de nuestro cliente porque está a favor del otro cliente. Creemos, hacemos el ejercicio sano de pensar que esa señoría que nos ha contradicho actúa con arreglo a lo que es su leal saber y entender, con arreglo a lo que es su criterio. Lo que pasa es que, claro, los ciudadanos que reciben resoluciones contrarias a sus pretensiones no tienen los inmensos altavoces que tiene el señor presidente del Gobierno para hacer esa acerada, aunque generalizada, crítica al Poder Judicial. La gran diferencia es que este señor, me refiero a don Pedro Sánchez, comete, aparte de una salvajada democrática al no saber distinguir en cuanto a la separación de poderes, comete otro, iba a decir delito, pero en realidad es en todo caso un abuso de poder. Porque lo que él está haciendo es prevalerse de su condición de presidente del Gobierno para acometer a los jueces de una manera absolutamente impresentable. Yo creo que lo que acabo de decir, con lo que acabo de decir, lo que quiero expresar es que la más viva expresión, probablemente, de la condición antidemocrática de este señor que sin ningún tipo de vergüenza nos gobierna es esta. Esto que acaba de hacer, ¿verdad? Don Enrique, Marcela.
Bueno, para dejar terminar a Marcela, vamos a ver, en primer lugar estoy, con la primera parte de la frase estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, supongo que él cuando dice que hay jueces que hacen política, pues estará pensando en el señor Conde Pumpido. Y estará pensando en, no sé si era la señora Balaguer, en Carlos Campo, o no sé si en la señora Balaguer, porque no recuerdo si fue ella o alguien que dijo que ella lo que quería es la justicia creativa, ¿no? Sí. Y no aplicar las leyes, sino crear nuevas leyes sobre el cimiento. Entonces, es que eso es evidente. Es decir, si yo no creo que esa frase en la primera parte es cierta, si yo no creo que esa parte es cierta, no puedo criticar al Tribunal Constitucional, claro, que se diga que es una tercera cámara no elegida por el pueblo, sino por los partidos. Y la segunda parte que dice que hay políticos que hacen justicia, esa que sería terrible, porque es llegar ya evidentemente al tirano total, ¿no? Que es el que... Esa la hace a través de los jueces politizados y prevaricadores. No creo que sea cierta, ¿no? Ahora, mantener el paripé de que, bueno, de que no, eso no es verdad y que... Mire usted, es que este hombre es como lo de la dependencia de la Fiscalía del Gobierno. Claro, no, eso no es así, tal y cual. Hombre, de facto es así. O sea, el hombre lo que pasa es que, como es lo que es, no tiene ni siquiera pudor en reconocer lo que es. A mí me llama la atención el hecho de que haya ido, eso lo ha subrayado Feijóo, bien subrayado, expresamente a decir eso. El viernes es la apertura del año judicial. Sí. El viernes va a estar Su Majestad el Rey haciendo de pasmarote al lado del fiscal general del Estado. Y hay, por cierto, un movimiento importante entre los fiscales, las asociaciones de fiscales, sobre ese acto, porque es absolutamente impresentable que un fiscal general del Estado que está acusado de un delito esté abriendo el año judicial, que les va a cantar la gallina a él, a los jueces y a los fiscales, hablando de la justicia. O sea, es todo un disparate. Marcela. Bueno, sí, eso, como una especie de teatro. Totalmente de acuerdo y muy poco que añadir, ¿no? El primero que ha metido la zarpa en el Poder Judicial ha sido nuestro presidente del Gobierno y respecto de las matizaciones de que cuando los letrados nos encontramos resoluciones desfavorables a los intereses de nuestros clientes o de lo que defendemos, estoy completamente de acuerdo con Miguel, pero es que aquí no estamos hablando de una investigación prospectiva ni mucho menos, estamos hablando de que hay un informe de la UCO con pruebas irrefutables que hablan de todos estos delitos que hay en las 400 causas del Partido Socialista. O sea, que no estamos, o sea, que no sé en qué momento se ha pensado el presidente del Gobierno que esto es una caza de brujas contra él y su entorno, ¿no? O sea, es que... Lo dice por su mujer. Claro, no, bueno, lo de la bruja. Sí, lo de la bruja, sí, porque lo de las pruebas no sé cómo lo puede pero yo sacar, ¿no? insisto, Marcela... Termina, Marcela. No, fuera de lo garantista que puede ser el derecho penal, sus principios y de todo lo que hay en un proceso y una instrucción y que se abra la causa o no, fuera de eso. Pero que no estamos hablando aquí de 4 noticias y de 4 investigaciones superfluas, no, es que hay ya cantidad de informes, todos los oficios que han sacado, todas las entradas, registros, o sea, no estamos hablando de unas pruebas ni de una investigación baladí, ¿no? Y ya por último, que en mi opinión, que este tipo de manifestaciones es el claro ejemplo, que también lo ha apuntado Miguel, de que este señor es un tirano y que se cree que puede hacer lo que quiera con la división de poderes, porque hace mucho tiempo que no solo ha ingerido en el Poder Judicial, sino que en este país no hay poder legislativo, porque todo se dicta por el Ejecutivo. Y a través de decretos leyes. Una cosa para que los abogados me contradigan. Es que hoy un jurista también ha dicho, y me parece muy importante que la gente lo sepa, yo no lo sabía, que en el proceso de instrucción no se aportan pruebas, sino que se dice que hay indicios suficientes como para poder empezar el juicio. Y las pruebas vendrán después. Eso es importante porque, en efecto, indicios suficientes sí que los hay. Ahí no se puede decir que el juez se columpia. No, pero eso sería matizable. Lo que pasa es que si nos perdemos en matizar eso, aquí sí que con el poco tiempo que queda ya no decimos nada más.
en la instrucción, en la fase de instrucción, sí se pueden aportar pruebas y además pues para eso están, por ejemplo, las pruebas preconstituidas. Al margen de eso, e insistiendo en que lo que más destacable es, a mi juicio, de la personalidad de Pedro Sánchez es su absoluta impudicia a la hora de inmiscuirse en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Lo que yo de momento he hecho en falta es que el Consejo General del Poder Judicial, así como en otras ocasiones, sí ha saltado un poco a la palestra cuando algún político, algún ministro se ha excedido. En cambio, en relación al señor presidente, yo no he oído, no conozco que se haya promulgado ningún comunicado por parte del CGPJ, ¿no? Yo en el Tribunal Constitucional, Enrique, es que lo considero tan extramuros de la justicia. Pero son jueces. Sí, sí. Los que he citado, no todos, pero los que he citado. Pero quiero decir que es un tribunal tan sumamente politizado, tan sumamente político, que para mí está extramuros de la justicia. Señores, quedan 2 minutos, 3, y hay que contar que Estados Unidos acaba de hundir un barco venezolano. Un barco cargado de drogas, por cierto. Creo que tenemos además las imágenes. Ahí las tiene... ¡Joder, vaya pepinazo! No lo ha visto Miguel Durán, pero no. Hay una imagen desde arriba del barco en cuestión. Es un barco cargado de drogas, según dicen las autoridades norteamericanas, y lo que se ve en las imágenes es cómo estalla, porque un proyectil... Un dron probablemente, sí. Hombre, es que si Trump sitúa un portaaviones y 5 destructores, o no sé cuántos, y no hace nada, pues sí que sería el hazmerreír del mundo, ¿no? Un barco del Tren de Aragua, que como usted sabe, nos lo contaba Maybor Petit ayer mismo aquí, sí. Es una de las organizaciones señaladas como parte fundamental de la estructura del narcotráfico en Estados Unidos también. Así que bueno, ahí lo tenemos, Pues como tenga que hundir todos los barcos de ese jaez, no sé. Nos contó ayer Maybor Petit aquí cosas muy interesantes sobre en qué parte pueden operar, en qué parte no, en qué parte del Caribe. O sea, la cosa tiene su complicación. Claro, aguas territoriales, aguas libres. Y está claro que este es el aviso, sí. Bueno, mire, esta es la noticia para despedir el día. Bueno, pues habrá que ver qué bandera tenía, si era bandera venezolana, habrá que ver. Sí, bandera. Y después si ha habido daños, claro, personales. Bueno, hombre, pues parece que el capitán parece que por mucho que supieran nadar. Ha salido la cifra de 14 personas, Iago, 11 personas muertas. Entonces, claro, porque de ese pepinazo evidentemente nadie sobrevive. Pues 11 narcoterroristas en Estados Unidos, no hay razones para dudarlo, sabiendo de dónde salían, muertos en la operación. Bueno, ¿qué hablábamos de las situaciones bélicas y de la paz? Claro, en fin. Quedan 30 segundos. Bueno, pues nada, pues ya nos marchamos. Don Enrique Calvet, don Miguel Durán, doña Marcela Rigía, muchas gracias a los 3 por estar aquí esta noche. Mañana a las 10 menos cuarto, entrevista con Santiago Abascal aquí. Vamos a hablar media hora y a preguntarle, pues, mire, mándenos un correo al Club de Amigos diciendo, yo le quiero preguntar a Abascal tal. Y nosotros lo vamos haciendo lista y se lo contamos. Mañana no se lo puede perder. Señores, señora, mil gracias a los 3 por estar aquí y a ustedes que descansen mucho. Mañana más gato.